La inmigración y el modelo migratorio está siendo un foco de debate y hoy vamos a extrapolar esta temática en el canal de Viladixit. Hablaremos sobre si podemos afirmar de manera categórica que España es un país racista, si pueden convivir y cohabitar múltiples culturas y ver si es posible este mundo multicultural y al mismo tiempo analizar sobre si habría una relación entre los actos delictivos y el flujo migratorio. Para ello me acompaña Samuel Vázquez, un auténtico placer, muchísimas gracias por estar aquí, presidente y portavoz de Policía por el Siglo XXI. Tenemos a Carmen López como portavoz del Frente Obrero, militante. Y en el otro sector tenemos a Wallah Hashesh, me he atrevido a decir el nombre, puntúalo del 1 al 10. Un 7. Estudios en criminología y al mismo tiempo investigadora en ámbitos culturales. Sí, investigadora social, pero estoy ejerciendo en temas de cultura, música y más. Perfecto. Artístico. Y por último, con alguien con quien únicamente compartiría plataforma, sería Alex el Zurdo. Un auténtico placer. Creo que la distribución de pensamiento es clara. Aquí estarían los ponentes que serían más críticos con el sistema migratorio y a mi izquierda, como no, estarían las personas que abogan más por un mundo multicultural en ese aspecto. La primera pregunta que os quiero lanzar es si consideráis que puede ser moral el hecho de adherir el término legal o ilegal a una persona, o si sería al mismo tiempo funcional. Empezamos por aquí. Bueno, la semántica es un campo en el que vale mucho a la política, pero luego en realidad a la gente que pierde la vida en el mar, la semántica no le sirve absolutamente para nada. Evidentemente, decir ningún ser humano es ilegal es un estribillo, está muy bien, sobre todo entre la gente, pues son mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, pero que lo que hay detrás del mensaje es lo que de verdad hay que analizar, no es simplemente el mensaje. Nada, ningún ser humano es ilegal, es una tontería pensar en eso. Pero claro, sí es posible que un ser humano intente entrar a otro país de manera ilegal y que esté en ese país cometiendo un delito de estancia ilegal. Y en función del país y de sus leyes, pues habrá que mirar lo que hay que hacer con él. Has hablado al principio de algo que es una cosa importante sobre quién estaba a favor o en contra del sistema migratorio. Yo no estoy en contra de la inmigración. La inmigración suele ser un activo para cualquier país. Pero los procesos migratorios históricos, los que han funcionado, son procesos controlados por el país de recepción, generalmente pactados con el país de salida y por unas motivaciones específicas. Por ejemplo, en el país que emite hay una guerra, o hay una hambruna, o hay lo que sea. Y el país que recibe está en una explosión industrial y necesita mucha mano de obra. Hay un beneficio mutuo. Luego hay otra serie de cosas, guerras, hambrunas y otra serie de factores sociológicos y dinámicas sociales que también pueden causar este tipo de migraciones. Pero lo que estamos viviendo ahora en Europa es diferente. No es lo mismo la inmigración que los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio. Pero tú, Samuel, para que quede claro tu posicionamiento, con el sistema migratorio actual que tendría España, no estarías a favor. No, en absoluto. No, pero no es un sistema español. Es un sistema creado por unas élites económicas que necesitaban una mano de obra barata en un determinado momento donde las dinámicas laborales cambian, igual que en el siglo XX cambian con el taylorismo y el forcismo, en el siglo XXI cambian con los sistemas just in time, los sistemas delivery, y se necesita mucha mano de obra, las grandes multinacionales, a un coste laboral muy bajo. Y como en Europa ya no la encuentran, porque el joven europeo prefiere quedarse en casa jugando a la Play hasta los 30, deciden crear unas estrategias. Y en esas estrategias, ¿a quién compran? A los de siempre. A los políticos. Siempre compran a los políticos. Y de ahí surgen los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, que son lo que de verdad no beneficia ni a los que emiten ni a los que reciben. Bueno, si beneficia a las mafias, eso sí que los beneficia, y a muchos sinvergüenzas. Pero han llenado el Mediterráneo y ya lo han convertido en un gigantesco cementerio. Y yo siempre digo que tenemos un deber moral, que es explicar a la gente que la manera más fácil de que no muera gente en el mar es que no se tire al mar. Y los millones que nos gastamos en las políticas europeas podríamos gastarlos allí para mejorar sus países. Entonces no tiene nada que ver la inmigración y los procesos migratorios con los procesos de migración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo. Hay que recordar que cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo supone un problema de libertad y seguridad en meses. No solo la inmigración. Si a Barcelona le dices que vas a recibir el hambre, si a Barcelona le dices que vas a recibir a 200, 300 hombres de aquí a final de año todos los meses, Barcelona no tendrá ningún problema en gestionarlos e integrarlos. Si en el mes de agosto llegan 10.000, Barcelona va a tener un problema. Es así. Es un problema de integración, de gestión,
Es un problema de control, o mejor dicho, de que no se descontrole y de a quién beneficiamos. ¿A quién? Yo trabajo y he trabajado muchos años en la ciudad con más nigerianos de España, más que Madrid, capital. Cuando hablas con ellos, la inmensa mayoría, a los 3 meses de llegar aquí, ya saben que les han engañado. Les prometieron un welcome refugees, que es otro mensaje que llega al corazón sin pasar por la cabeza, y no había nadie para recibirles. Si yo le digo a alguien en mi casa welcome, yo la atiendo en mi casa. Si yo le digo welcome y eso solo me sirve para el Facebook, entonces la humanidad desapareció. Y ellos mismos son los que te dicen que les engañaron. Y muchos no vuelven por cuestiones de honor. Yo he hablado con muchos. Es decir, porque todo su pueblo, todo su poblado, puso dinero para el viaje. Y ahora ellos no quieren volver con una mano delante y la otra detrás, porque supone algo de deshonor. No se beneficia a nadie, ni los países de los que están saliendo, ni los países que los están recibiendo, y evidentemente hay un cambio en las dinámicas sociales y en los barrios, que ya han vivido en Francia, ya han vivido en Suecia, y estamos empezando a vivir aquí. Ahora nada tiene que ver con la raza, nada tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la cultura, las dinámicas sociales en los procesos cuantitativamente desbordados. Antes de iniciar con las contraargumentaciones o réplicas, te doy turno a ti, Carmen, antes de empezar quizás esgrimiendo argumentos, sino para que también deis vuestro punto de vista de cómo estáis viviendo la oleada migratoria y vuestro posicionamiento inverso al modelo migratorio y la inmigración. Bueno, a mí me gustaría responder un poco a tu primera pregunta, porque es una consigna muy famosa el tema de ningún ser humano es ilegal dentro de todos estos partidos y colectivos de la nueva izquierda, pero aparte de todo lo que ha comentado Samuel, este argumento, esta consigna, se esgrima muchas veces para apoyar el tema de las fronteras abiertas, ¿no? Eliminar controles fronterizos, porque al final pues, todos los seres humanos somos libres, y defender este modelo globalista de ser un ciudadano de un lugar llamado mundo, ¿no? Pero, por otra parte, realmente no se sabe si ese ser humano es ilegal o no, porque muchas veces cuando personas de ciertos países atraviesan la frontera, lo hacen sin documentación, sin conocer muchas veces antecedentes penales de esas personas, y estamos dejando entrar a nuestro país sin ningún control a gente que sí que es ilegal y que sí que comete ilegalidades en sus países de origen y luego lo replican en nuestro país. Entonces, esto genera problemas. Estamos hablando de que en este 2024 tenemos un porcentaje de inmigración de un 18,1%. En el último trimestre han aumentado 111.000 personas. 111.000 personas es una barbaridad. O sea, estamos hablando de un modelo migratorio que es masivo. O sea, no podemos asumir la asimilación de tal cantidad de personas. Es que estamos hablando de una ciudad mediana, ¿no? 111.000 personas. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? En parte va en detrimento de los propios inmigrantes, que se sienten aquí engañados cuando llegan aquí y ven que la situación económica no es la que ellos esperan, y en parte también muchos de esos inmigrantes se ven abocados a la delincuencia y a la criminalidad, si es que algunos no lo eran ya. Entonces yo creo que toda esta nueva izquierda, en lugar de lanzar consignas al aire, lo que tiene que hacer es ver realmente, ¿no? Y no esconder los problemas que tenemos a causa de los fenómenos migratorios y analizar las causas reales. Pues ahora sí, vuestro turno, empezamos por aquí. Bueno, yo creo que respondiendo a tu pregunta, el término de si una persona es legal o ilegal es meramente burocrático y no humanitario social. Por lo tanto, querer etiquetar a una persona como legal o ilegal es una terminología que no debería de entrar en un debate directamente, porque las personas no son ilegales por nacimiento, es un término burocrático. Por otro lado, cuando hablamos de los procesos migratorios, de que no se sabe... Te he dejado hablar, amor. Las personas no sabemos si son delincuentes, si no son delincuentes, etcétera. Para empezar hay que ver cómo está funcionando el sistema en las embajadas y consulados en los países de origen y por qué está interesando a varios sistemas y estados del norte o de Occidente que las personas no tengan los medios legales para poder regularizar su situación antes de venir. Porque muchas de las personas que acaban cruzando en oleadas es porque ya han agotado todos los medios legales que tenían y se les ha dejado indocumentados. Se les ha indocumentado a propósito, porque interesa mucho más tener aquí a un inmigrante sin documentación para poder explotarlo laboralmente de forma ilegal. Entonces, eso por un lado. Luego, cuando llegas aquí, el sistema de regularización del migrante aquí establece 3 años para tener el arraigo social. Cuando tú vas a presentar tu documentación,
te exigen los antecedentes penales de tu país de origen. Una persona migrante, en cuanto consigue su documentación, es porque ha demostrado efectivamente que no ha sido delincuente en su país. Entonces, no usemos términos como para escandalizar a las personas y abogar por el conflicto entre países. El conflicto se está dando ya. Sí, no, pero abogar por él. El conflicto existe. Yo no abogo por ningún conflicto, yo intento entender. El discurso lo has intentado un poco. No. Entonces, y luego, por otro lado, sí que existen ciudadanos de primera y de segunda, y según de dónde vengas y hacia dónde vayas, se te va a tratar de una forma o de otra. Y según tu poder, tu nivel de poder adquisitivo, también se te va a tratar de una forma u otra. Y para los inmigrantes que cruzan de formas irregulares, digamos, probablemente les cueste más ese viaje que unas vacaciones nuestras en Dubái. ¿Y quién se aprovecha de eso? Sí, yo no estoy hablando de que no haya aprovechamientos, hay aprovechamiento por todos lados. Europa paga para que eso pase, Europa paga para que se vuelquen las barcas que van a llegar. Y eso es una realidad, claro, eso es una realidad. Bueno, hemos empezado este debate diciendo que era inmigración versus no inmigración. Creo que el debate se tendría que llamar mismo. Bueno, ¿os sentís cómodo bajo el término de no inmigración? No, la inmigración suele ser un activo para un país. Siempre lo ha sido si es controlada. Es el descontrol lo que provoca. Creo que menos a gusto os sentiréis cuando diga que es racistas versus anarquistas, ¿vale? Porque lo que es... Bueno, porque estáis criminalizando a ciertas personas. Pero me la llaman a mí. No, eso no te lo consiento. Bueno, pues yo se lo digo. No, porque estáis criminalizando... Opina lo que quieras, pero no me insultes. Bueno, déjalo acabar, yo os he dejado acabar. Bueno, porque no te he insultado. Yo no puedo llamarte violador y pretender seguir el debate. Simplemente te estoy diciendo las cosas que estoy diciendo. Uno, una persona es ilegal. Si leemos el artículo 13 de los derechos humanos, aquí se acaba el debate. Porque todas las personas tienen derecho a estar donde quieran. De primeras, una persona es ilegal o ilegal. Es un término muy deshumanizante. ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de cosas? Que estamos judicializando la naturaleza y el origen de las personas. Eso no puede ser, porque lo que estamos haciendo es darle y dotarles de un valor. Cuando tú dotas de un valor a una persona por su lugar de procedencia, puedes llegar a considerarlo como objeto de mercancía, que es lo que está siendo hoy en día. Por otra parte, lo que comentaba ella, Carmen, si vuestra investigación es así, pues así se explica el fracaso electoral del Frente Obrero. Quiero decir, es que ¿es verdad? Qué tontería. No es ninguna tontería. Es que no. En el electoral, Hitler se El visado Schengen te establece perfectamente lo que te está diciendo eso. El visado ¿En qué Schengen. partido estás tú? No ¿Qué estoy en ningún iniciativa partido. política? ¿Qué haces? No ¿YouTube y ya está? No estoy en ningún partido ahora. Vale. Pero me prefiero no estar que estar ahí. Bueno, yo sé en qué partidos has estado y en qué ámbito estás movido. Me alegro. Vale. El visado Schengen establece este tipo de Podemos cosas. estar yendo muy bien, con todo lo que apoyan. Vamos a intentar no interpelar a insultos personales. Es muy importante no insultar, ¿vale? Yo vengo a debatir con cualquiera, de lo que sea, pero insultar no es lo mismo que debatir, ¿vale? Porque al final, si estamos hablando de deshumanizar, creo que llamar racista a una persona precisamente es un acto de deshumanizar a la persona que tienes enfrente. Criminalizar a todo un colectivo, eso es. Eso no lo has hecho tú. No, eso lo habéis dicho vosotros, que si delinquen aquí, que si historias. Y cuando, por cierto, consideramos solo inmigración cuando vienen del Magreb o vienen de Senegal. ¿Qué pasa? ¿Que un fondo de inversión que viene de Estados Unidos y nos revienta el mercado de la vivienda, eso no es inmigración? ¿O sí que es inmigración? ¿O no? A ver, ¿ya se puede contestar? Sí, por Vale. Por empezar por el principio. Es que nosotros tenemos un problema a la hora de debatir. En España y en general en Europa, en Occidente. Que hay una mitad de la población que cree que sus opiniones son dogmas y después de convertirlos en dogmas los convierte en derechos humanos. De tal manera que si opinas en contra suyo estás en contra de los derechos humanos. Es una ecuación de un simplismo intelectual abrumador, pero que evidentemente cala en cierta parte de la sociedad. Eso viene siempre acompañado de una segunda derivada. Muy bien descrito lo que No el haces. reduccionismo que hacéis vosotros. Muy bien descrito lo que haces. Eso viene derivado... No, yo no lo he hecho. Yo digo, esto es un problema muy complejo. Es No, muy nada simplista que ver. tu discurso. Pero si todavía no me has escuchado, solo 2 minutos. Anda. Vale, pues te escucho. Te he dejado 4 minutos antes, también me has... Quiero decir, estamos conversando. Sí, claro, estamos conversando. Pues eso. La segunda derivada de eso es que como no aceptan ningún espacio crítico, porque en la izquierda hoy en día, lamentablemente, cuando ella dice la izquierda moderna, yo también lo llamo así, la izquierda woke, la izquierda que se ha sometido a los poderes económicos, ¿no? Que sería España, el PSOE, Sumar, Podemos, que son lo que son. En cuanto cogen su carguito, su chalet, su mansión, son lo que son. Bien, esto que convierten en dogmas, que luego son derechos humanos, no tienen una manera real de defenderla desde un espíritu crítico, es decir, contrarrestar argumentos.
Entonces, como no tienen para... Por favor. Hagamos un espíritu crítico en el que establezcamos una conversación para hablar de cómo cambiar el sistema de regularización de los inmigrantes en España, que es abusivo. Y lo hablamos, porque estoy de acuerdo contigo, que no está funcionando. Bueno, pues eso, voy ahora a eso. Pero entonces, no digas que yo he dicho cosas o que nosotros tenemos un posicionamiento que no es cierto. Estoy súper abierta a las críticas. No, todavía no he llegado ahí. Espera, estoy hablando del insulto que es nada más empezar, sin conocerme de nada. Ya Ser descriptivo no es insultar, pero... No, yo no soy ningún racista. Y si me vuelves a llamar racista, te voy a insultar yo a ti. Y si quieres un debate así, pues lo que tú digas. Aquí hay una cosa muy clara. Si queréis contraargumentar algo, yo contraargumento lo que queráis. Pero como la verdad, y eso lo ha dicho ella, y es así, la izquierda moderna igual no tiene argumentos, ¿qué hace? Deshumanizar al de enfrente. Que es la manera más fácil de ganar una batalla cuando no sabes contraargumentarla. Porque ¿qué hay que discutir con un racista, con un fascista, con un homófobo? Nada, en realidad nada. Si tú logras convencer a alguien de que yo soy un fascista y un racista, ¿qué hay que discutir conmigo? En realidad nada. Yo preferiría que bajaras al campo de las ideas y discutas conmigo sobre los procesos migratorios de los que ella hablan, por qué están fracasando y qué podemos hacer para que mejoren. Porque no estamos hablando de naranjas, estamos hablando de seres humanos, de vidas que se pierden. Entonces, si queréis seguir con el yo fascista, pues seguimos, pero te va a quedar un programa muy feo, ya te lo digo. Ahora, si queremos contraargumentar, podemos evitar esto que yo he llamado dogmas, ir al meollo de la cuestión de lo que tú dices. Entonces, claro, los procesos migratorios, hay mucha nebulosa a la hora de definir cómo se defiende una postura y otra postura. La semántica ahí vale mucho, ¿no? Muros, seres humanos ilegales. No, los muros nunca, jamás, nunca fueron odio a lo de fuera. Los muros siempre fueron protección hacia lo de adentro. Todas las civilizaciones se han construido con muros. Por eso tú en tu casa tienes muros, para proteger lo propio. El muro no es odio a lo de fuera, es amor a lo de dentro. Y los muros que tenían todas nuestras ciudades, si tú en alguna en España todavía puedes ver, Ávila tiene una muralla bellísima, casi completa todavía, ¿vale? Esos muros tenían puertas y las puertas estaban abiertas. Cuando venía un mercader a vender seda, se le dejaba pasar. Y cuando venía una familia huyendo de un poblado en guerra, se le dejaba pasar. Pero si venían 100 jinetes a caballo, se cerraban las puertas. Y no quiere decir que los 100 jinetes fueran malos. Quiere decir que a priori, vamos a ver de dónde vienen, por qué vienen y qué intenciones traen. Eso es el control. Esas son las fronteras. Y si descontrolas, y ahí voy al argumento tuyo, que creo que en esto vamos a estar de acuerdo, igual tampoco, ahí voy al argumento tuyo, que has hablado del proceso de una persona que venía y del interés que había en que no estuviera documentada. Claro, yo eso lo he vivido, porque es mi profesión. Yo eso lo he vivido. Y estos procesos de inmigración desbordados en el espacio y en el tiempo tienen como mayores perjudicados a aquellos que sí huyen de una desgracia, sí huyen de una guerra, sí huyen de una hambruna y ven taponado su entrada porque el sistema de acogida está absolutamente desbordado. Desbordado. Y en ese desborde, como ella decía, ¿pueden entrar de 188 personas buenas? Hombre, ¿cómo no? De Marruecos, de Nigeria y de cualquier sitio. Pero también nos pueden entrar 2 lobos. Y un solo lobo tiene una capacidad enorme. Entonces, ya por acabar, ya devuelvo la pelota. Ese lobo no solo tiene una capacidad enorme de hacer daño, sino tiene una capacidad enorme de contagio. Y es entonces cuando nos juntamos... ¿De contagio de qué? Un lobo, que es una persona que viene aquí con intenciones criminales porque ya probablemente la estuviera allí, como ya ha dicho. Mira, te voy a explicar. ¿Tú has estado alguna vez en un centro de menas? Sí. Vale, te voy a explicarlo. Menores, por favor. Bueno, yo lo llamo como quiera y tú como quieras. Bueno, vale, entonces permíteme llamarte racista. Menores es peyorativo. Bueno, permite llamarte gilipollas. No, ¿qué va a ser peyorativo? No. ¿Qué va a ser peyorativo? No digas tonterías. Menas es Mira, deshumanizante. habéis empezado el debate diciendo... Samuel, ¿por qué consideras que Menas es deshumanizante? Quizás me equivoco, ¿eh? Vale, porque se utiliza con un término peyorativo para personas... Eso lo piensas tú, tu cabeza, no la mía. Por tú y tu cabeza. Quizás estoy equivocado, Alex? Corrígeme si es así. ¿vale? Pero ¿Menas no es menores extranjeros no acompañados? Exactamente eso, ni más ni menos. Ya, pero es una manera de deshumanizar a los menores. Sí, van a cabeza, acompañar. no la mía, en tu cabeza. No, en la cabeza de todos los que pueden ver este vídeo. Te voy a decir una cosa muy clara. He atendido 100 veces más menores que tú en la calle en 19 años de carrera. Muy bien, Es más, me he jugado la vida por algunos. Me he jugado la vida por algunos. Entonces, deshumanizar a esos chicos no quiero. Pero si No algo de grites, criminología, tío. si algo de... No, venga. Es que de verdad que es que no puedo tener un debate cuando hay un volumen siempre por Tú no encima puedes del tener un resto. debate con una persona que habla alto, pero sí con alguien que llama racista, tío, eso sí. Eso no te molesta, vale. Muy bien. Yo eso Vale, por eso te no- define a ti, no a mí. Mire, Whatever.
Menas es un concepto que crearon un grupo de senegaleses cuando se vieron en la situación que cuando ellos llegaban aquí y se les hacía un acompañamiento, llegaba a un punto que cuando cumplían los 18 años se sentían totalmente solos y fueron los mismos menores no acompañados que empezaron a apoyarse entre ellos. Lo que sí es cierto es que se ha apropiado de ese concepto y se utiliza muchas veces para deshumanizar, para crear el concepto de gueto en las mentes de las personas. Porque los medios, y tú lo sabrás bien... Pero tú no puedes saber lo que está en mi cabeza cuando yo hablo de Mena. Ni él lo puede saber. ¿Cómo lo va a saber este hombre que no me conoce de nada si yo quiero deshumanizar a un niño cuando hablo de Menas? El problema es que como no puede contraargumentar, tiene que deshumanizarme. Que es algo muy rebeliano, que vosotros llegáis por Gramsci y la Clau, por otras claves. Pero... explicar de dónde viene el concepto Mena y para que él también pueda tener esa lectura de que es un concepto generado desde propios migrantes extranjeros menores no acompañados. Vale, utilizado por mí no tiene ninguna intención de deshumanizar a ningún niño. ¿A que no? Yo solo te estoy diciendo que lo que él dice, es porque desde los medios y algunos partidos políticos se han apropiado de ese concepto y muchas veces lo utilizan para deshumanizar y para que la gente deje de pensar en niños menores no acompañados y simplemente piensen menas, problemas. Pero es que estáis llamando niños a delincuentes de 17 años. Que hace poco le han roto la tibia y el peroné y no sé qué hueso más a un guardia de seguridad de un centro de... Pero vamos a ver, es que las tasas de delincuencia dentro de los Menas y en los propios centros es escandalosa. Es que os dedicáis a... Niños de 4 años te parecen delincuentes. Esos también son Menas, ¿eh? ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Bueno, los Menas comprenden desde los 0 hasta los 18. ¿Tú has estado en un centro de Menas en serio? ¿Te parece que no? ¿Has estado en un centro de Menas en tu vida, hombre? Solo falta que me digas niñas. Ya te da legitimidad para decir lo que quieras, ¿no? Pero me has dicho antes que sí has estado. No, yo no he estado, yo no te he dicho que haya estado. Yo no he dicho que yo he estado. Yo no he dicho que he estado. No, pero claro. Pues, perdón, Wala, perdona, a la respuesta que me ha dado antes. Y el problema, repito, es la masividad. Sí que es cierto que la mayoría de inmigrantes llegan aquí de manera legal, cosa con la que tampoco estoy totalmente de acuerdo, porque aunque tú llegues de manera legal, si viene de manera masiva, como es el caso, por ejemplo, de la inmigración latinoamericana, se forman igualmente guetos, se forman bandas latinas, se forman... Ojo, no digo que todo el mundo lo sea, pero es que los índices de criminalidad están ahí. O sea, lo podemos ver en Barcelona. En Barcelona ha aumentado la criminalidad una barbaridad. Han salido hace poco los datos de la policía diciendo que el 80% de los detenidos eran extranjeros. Detenidos, no delitos, es diferente. No condenados. Vale, pero un 80% cuando son un porcentaje de un 18% de la población. O sea, es escandaloso. O sea, estamos diciendo que la tasa de incidencia de delitos en esa población va en aumento. Y luego, ya no estamos hablando solo de la población legal. O sea, aquí se está dando un aumento de otro tipo de inmigración que viene de otros países, como Senegal, como Marruecos, a partir de la ruta atlántica, que ahora están habiendo un montón de incidencias en Canarias por ese asunto, y que están causando una problemática real para esas comunidades autónomas de acogida. Y esa gente, ya te digo yo, que muchas veces llega sin documentación, no sabemos ni siquiera si son menores no acompañados, porque se registran a veces a gente de 30 años como menas en centros, y esto la policía es testigo. Y yo soy testigo. ¿Y el trabajador social? Sí. Está habiendo un aumento de ese tipo de... Está habiendo un aumento de ese tipo de población. Claro, pero es que aquí tú has dicho... Eso es un problema también para ellos. Y no queremos hablar de eso, solo queremos hablar... ¿Pero hablas de ese caso? Y no de casos mayoritarios... Vale, pero es que estoy hablando yo. Estás pisando mi intervención, ¿me dejas? Estamos conversando, no sabéis conversar. De verdad. Habléis de los casos de violación, que por cierto muchas veces escondidos por los propios gobiernos progresistas. También no habláis de casos de violación dada por parte de esos propios menas hacia chicas que están ahí internadas, que de eso tampoco habláis, y ahí no hay ningún tuit por parte de Irene Montero ni ninguna de esta caterva de ineptas, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que opino de las feministas, es lo que opino de las feministas. Si queréis luego entro al debate. Pero bueno, ese aumento de inmigración indocumentada es real.
Y sí, en parte, las causas, y estoy de acuerdo con eso, las causas son de las élites económicas, de los gobiernos, que los traen aquí para bajar los salarios de la propia población extranjera. ¿Quiénes son los que más defienden eso? Hace poco, en julio, lo hemos visto con la patronal de Extremadura, diciendo que necesitaban un montón de inmigrantes y pidiendo regularizaciones masivas, que son los que principalmente piden regularizaciones masivas. Hace poco de medio millón de inmigrantes. En Extremadura, déjame hablar, en Extremadura, que la tasa, en Extremadura, que la tasa de paro es brutal. O sea, no tiene sentido cuando tienes un paro nacional tan grande traer aquí tanta inmigración, porque no la vas a poder asimilar y eso causa problemas. Y vosotros no dais soluciones. De hecho, acabáis apoyando a las mismas patronales que piden esas regularizaciones masivas para traeros aquí y que estén en unas condiciones indignas. ¿Sabéis qué me encantaría? Que las patronales también defendieran a las cuidadoras municipales, a las limpiadoras del hogar, a las que tienen explotadas y, bueno, tienen un comercio con las horas de trabajo de esas personas, además de unos chanchullos a niveles de contratos con dinero público, que eso igual no interesa. Y la mayoría de esas trabajadoras son extranjeras también. De eso se nos olvida hablar también, no sé. No, a mí me interesa. Pero la mayoría, o sea, seamos sinceras, también, o sea, la mayoría son extranjeras. Si me permites, la mayoría. De verdad, que estoy en el sindicato tanto de las trabajadoras municipales. Bueno, yo he estado también en sindicatos. La mayoría son extranjeras en las grandes ciudades, hombre, eso de España es muy grande. Es que te lo estás inventando. La mayoría de delincuentes sí son extranjeros, pero la mayoría de trabajadores en un sector no. Pero tú no utilices frases para... No uso las frases que yo quiera igual. No, pero no me las achaques a mí. No digas que yo he dicho que la mayoría de extranjeros son delincuentes, no lo he dicho jamás. Nunca en la vida he dicho eso. Luego, si dices que lo he dicho yo, me estás mintiendo. Yo no he dicho pues disculpa, porque por tu cómo hablas has dado a entender eso. Entonces, está bien que lo puedas aclarar. No, claro, para que lo puedas aclarar. No sé vosotros. Yo te he dicho que la delincuencia no tiene nada que ver con una raza, no tiene nada que ver con una nacionalidad, que una persona no es mejor vividor que yo por nacer en Nigeria o Marruecos, pero que existen unos procesos desbordados que cuando son no controlados y cuantitativamente relevantes, si vienen o proceden de culturas y civilizaciones muy distintas, son muy difíciles de integrar. Cambian dinámicas sociales, crean sociedades paralelas, como ya saben en otros países y admiten en otros países todos los partidos de izquierdas. ¿Cuándo lo ha admitido Magdalena Andersson en Suecia? Izquierda progre por naturaleza. ¿Cuándo? ¿Mientras aumentaban las violaciones exponencialmente de niñas? No. ¿Mientras aumentaban los asesinatos? Déjame acabar algún argumento. Es que luego dices que grito. Mientras aumentaban los asesinatos y los homicidios, ahora ya atentados con granadas, no. Cuando sus asesores le dijeron que la población se había cansado y la intención de voto cambió, fue cuando salió delante de un micro y dijo, efectivamente, hemos fallado en la integración, se han creado redes de inmigración ilegal que han creado sociedades paralelas basadas en el crimen, pero eso solo lo dijo cuando vio su poltrona peligrar. Y yo no quiero que eso llegue a España, yo quiero que solucionemos eso mucho antes, por el bien de los que llegan, por el bien de los que se mueren en el mar y por el bien de los que están, porque los barrios cambian. ¿Y sabes cuáles son los primeros barrios que cambian? Los barrios obreros. ¿Y por qué son los primeros barrios los que cambian los barrios obreros? Por una razón muy evidente. Porque las élites dicen, tráelos, utilízalos políticamente, pon tu mensajito en el Facebook, pero aléjalos de mi casa. Aléjalos de mi casa, llévalos a esas zonas donde no los vea yo. Yo he patrullado 19 años Fuenlabrada. Fuenlabrada es un ayuntamiento socialista de toda la vida, no necesita ni pactar con Podemos, es mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Es un ayuntamiento de pancarta de Welcome Refugees, de semáforos con no sé qué figuritas, todo lo que te puedas pedir al nuevo progresismo woke vendido a las élites económicas de Bruselas. Todo. Ahora el Estado le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que tiene que recibir una serie de menas. Voy a seguir llamándolo menas, aunque a ti te ofendan. Vale. Luego te explicaré lo que me dijeron hace 10 años en el País Vasco cuando llamé a un negro. Me dijeron que no utilizara esa palabra. Yo les dije que no iba a cambiar jamás mi vocabulario por no ofender a alguien. Y ahora resulta que dicen lo que hay que decir porque si dices de color eres racista. Yo no funciono con modas, perdona. Yo tengo unos principios y unos valores y no funciono con modas. El Partido Socialista en Fuenlabrada, España, el gobierno de España le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que tiene que recoger a tantos menas. Isabel Díaz Ayuso los ha repartido porque los tratan como mercancía por Madrid. Y a Fuenlabrada le ha tocado un centro de 100. El del Welcome Refugees, el de los semaforitos, el de ningún ser humano es ilegal, ya ha ido hasta tribunales para intentar que ese centro de menas no lo pongan en su ciudad. Porque está muy bien hablar de los problemas cuando no te tocan de cerca. Pero cuando sabes que ese centro puede cambiar la intención de voto en tu ciudad, el progresismo, las frases hechas, los eslóganes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, se diluyen. Y yo lo que quiero es que hablemos de esto sin prejuicios, sin nada,
pero no a base de condicionamientos morales. No utilices este término porque me ofende. No hagas esto. No. Hablemos libremente, expresémonos, intercambiemos ideas para mejorar lo que hay. Que lo que hay es muy malo, tú lo has dicho antes. El sistema en España está desbordado. El sistema de acogida es malísimo. Mi mejor amigo tiene una mujer que es dominicana. Sí, su hija Kylie aquí con ella. Le costó traer a esta mujer Dios y ayuda, papeleo, años, burocracia. Gente que viene aquí a currar, hombro con hombro con nosotros. Esa gente, sea negra, blanca, homosexual, lo que le dé la gana, hombro con hombro, vamos a sacar esto adelante. Así que vamos a hablar para encontrar un sistema mejor a la hora de acoger a toda esa gente. Y siendo realistas, no es un sistema... Siendo realistas, creo que sí. No se ha creado hace 4 años, es un sistema que lleva muchos años y han pasado varios partidos y lo han mantenido. Un segundo, Jorge. Y pido disculpas porque ha empezado un poco crispar el debate, entonces prefiero que se vayan un poco, autocrítica, entiendo que también es por mi parte. A ver, yo creo que, por ejemplo, Carmen ha dicho el 80% de la delincuencia en Barcelona y tal. Tú no puedes hacer un problema global de un sistema que está siendo particularizado dentro de Barcelona. Lo que está ocurriendo... si quieres, esto de los datos nacionales. Bueno, los datos del INE te están diciendo que en los últimos 20 años ha bajado la tasa de homicidio. No, falso, absolutamente falso. No sabes de lo que hablas. Si nos metemos en criminología... No, pero vale. ¿Cuándo? Dime el año. ¿Qué año? A ver, 1900... Desde 2001 hasta 2022. Mentira. No sabes de lo que hablas. Bueno, vale, pues lo sabes tú que manejas el INE entero. No, el INE y el Ministerio del Interior. Mira, te voy a explicar la trampa que te hacen. No, hombre, es que yo de criminología es un poquito. Vale. Te voy a explicar la trampa que te hacen con los delitos para engañarte aquí. Los delitos existen, los delitos en grado de tentativa y los consumados, ¿no? No se pueden separar porque la tentativa es un grado del delito, no es un delito per se. Si vas al sistema estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, verás que no está separado ningún delito. Solo hay uno que lo separa, los homicidios. ¿Por qué lo separan los homicidios? Para engañarte a ti. ¿Por qué te intentan engañar? Porque los sistemas sanitarios de primera respuesta, ubismóviles, policías que ya llevan un stop del BID, que salvan todas las semanas hay un policía en España que salva por una parada de sangrado con materiales pagados de su bolsillo, información pagada de su bolsillo, a una persona. Eso ha mejorado tanto que el apuntado de Madrid de las 3 de la mañana ya llega estable al hospital. Por lo tanto, no es un homicidio consumado, pero es un homicidio intentado. Los homicidios intentados han aumentado exponencialmente y entre los dos ahora mismo estamos en 1.600. Nunca en democracia se había dado esa cifra. Es decir, que si te apuñalan, te apuñalan. Que te salve una móvil ahora y en los 80 no quiere decir que haya mejorado el crimen. Quiere decir que ha mejorado los servicios sanitarios de primera respuesta. O sea, que las cifras quedan más lasca para engañarnos. Además, las que ya le he sufrido yo. No había acabado, si quieres. Vale. Luego, por otra parte, hablamos de las deficiencias que hay en los centros de menores. Por ejemplo, hay un montón de centros de menores que tienen una masividad brutal. Sí. Hablamos del tipo de actividades que hacen estos menores fuera de los centros de menores, no tienen ningún tipo de ocio alternativo, vienen en condiciones pésimas, no pueden socializar con otro tipo de personas y además son cruelmente estigmatizados. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto si además vienen contextos de soledad, absoluta soledad, donde no tienen absolutamente nada que hacer? Claro, dale, o, por ejemplo, lo que te he dicho, ¿por qué hablamos de inmigración cuando se trata de estas personas, pero no hablamos de fondos de inversión que nos están subiendo el alquiler? Eso no es inmigración. Yo hablo de lo que tú quieras. No empecemos ya, ¿por qué hablas de esto? Es que tenéis una manía de redirigir las cosas y decirle a los demás lo que tienen que decir. Si otro día este señor nos invita para hablar de fondos de inversiones, yo vengo aquí y hablo de fondos de inversiones. Es que también pero vamos a ver. Pero hoy me han invitado para lo que me han invitado. Pero déjame decirte una cosa. ¿No es inmigración o son de inversión de Estados Unidos? Sí, pero déjame decir, pero una cosa es la inmigración ilegal, otra cosa son los asuntos económicos, otra cosa es el impacto de los procesos de inmigración ilegal desbordados que han tenido en Europa y están teniendo en España. Y otra cosa es el impacto económico que efectivamente puede provocar eso que tú has dicho y que también tiene una parte de vileza muy grande, vamos a decirlo así, una parte de vileza porque es todo crematístico, es todo pensado en función de que una serie de señores ganen mucho dinero, ¿no? ¿Verdad? Pero has dicho algo de los centros de menas que es fundamental, pero claro, cuando lo dices yo no sé a quién le das la razón. Efectivamente, ¿por qué los centros de menas fracasan en la integración? Porque no hay ningún sistema de concentración en Europa, nunca, que haya integrado a nadie. Los sistemas, para ser integradores, tienen que dispersar, no concentrar. Si tú juntas a 100 menas en un sitio donde desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y luego salen juntos, ¿a quién se van a integrar? Eso, estaremos de acuerdo en esto. Eso es el sistema utilizado por toda Europa. Tratarlos como mercancía. Pues vamos a luchar contra eso. Claro. ¿Quién trae eso? ¿Quién aprueba eso? Por ejemplo, en el País Valencià se incrementó un 400% el gasto social. Había unas tasas de vivienda y después de este gasto social en un 400%, en municipios, en la comunidad autónoma, se redujo muchísimo.
Es verdad, Alex, Samuel. mira, Alex. Quiero puntualizar una cosa. Ahora que te voy a has- explicar el gasto social y el... Vale, perdóname, que te estoy interrumpiendo y estoy hablando más de la cuenta. No. Una cosa, puntualizar, sí que se dividen otros delitos también, aparte del homicidio, etcétera, como la violencia familiar, que ha aumentado. Luego, según el INE, si no recuerdo mal, del 2023 al 2024, del cómputo de delitos cometidos es un 17% el que se ha cometido por parte de extranjeros, lo que nos lleva a que hay más de un 80%. Podéis buscarlo y hacéis los análisis, hay que hacer una regla de 3 y hacer algunos cálculos para llegar al número, porque tampoco hay que fiarse de los números que aparecen solamente en que dosieres. fiarse, ¿no? Vamos a ver. Yo no me fío porque Vamos a ver. no cuentan muchas veces A ver, mira, te voy a toda la explicar población lo que es. extranjera. Ese es el dato que yo tengo, ¿ok? A ver, es que son tantas cosas Te puedo hacer una pregunta. Yo Te también puedo me hacer una acuerdo. pregunta desde el desconocimiento. Sí. Vale. El INE, por ejemplo, para las tasas de delincuencia, Sí. a la población española, o sea, quiere decir, se cuenta desde los 1 hasta la muerte, ¿no? Quiere decir, hasta los 65, 70, 80 años, ¿no? El flujo migratorio que viene a España normalmente es en una edad comprendida entre los 20 y 35 años. Entonces, es normal que cuando estas personas vienen, que son en las edades de delinquir, por cierto, hay un sesgo de edad y un sesgo de género, esto tiene que quedar claro porque casi todos son hombres. Sí, que el 4% de la población comete el 60% de las violaciones en España, sí. Sí, me estás dando la razón, pero estás dando... Españoles, sí, correcto. No, inmigrantes españoles. Sí, sí, españoles también. No, que no. Entonces, bueno, a donde voy es... ¿Que no qué? ¿No crees que eso infla las estadísticas de, bueno, claro, es que como Qué son, bien te lo un estás segundo, el pasando. 12% de la población, pero cometen el 50%, hombre, claro, si vienen en unas edades comprendidas entre 20 y 35 años, que es la edad donde más se delinque, pues Vamos a intentar responder a eso porque de esto sí que sé algo. De sistema estadístico de la criminalidad. Me han echado de la policía por Pero es que parece que lo está justificando. Que vienen en esas condiciones y tienen, no sé, legitimidad aquí para robar, para, no sé. Si quieres te leo yo los datos, si es que los tengo aquí. Lo que yo estoy diciendo es que eso adultera ¿Sabes los qué datos. pasa, Carmen? Yo tengo los de 2023. Mira, 50,61 delitos por cada 1.000 habitantes. Nunca ha habido más delitos que ahora, ¿no? Han aumentado. En 2023 aumentó un 6% en toda la población del INE. No sé si estarás de acuerdo con esto, Carmen, que lo que te estaría diciendo Alex... sí, ese Sí. es un punto importante, es un punto importante. Las denuncias por violación Hay en que contestar. Barcelona se disparan un 51% en 2023. Las violaciones aumentan un 6% en Madrid en 2023. En Canarias 6%. Carmen, En Galicia un 25%. Carmen. En Galicia. Carmen, ¿quién comete más violaciones, los hombres o las mujeres? Los hombres. Es lo que te está diciendo Alex, que el perfil que tienes es de potencial criminal en ese aspecto, porque hay más hombres que no mujeres que cometen violaciones o incluso otros delitos, y que hay más probabilidades de que alguien de 30 años cometa un delito que no una abuela de 80 años. Pero tú su discurso lo interpretas como una justificación. No, pero si lo que él ha dicho tiene un punto. Por eso pregunto desde el desconocimiento. Sí, pero Sí, a veces llevan un poco esta línea discursiva de, bueno, es que como son jóvenes, como no tienen, como son jóvenes, como no tienen unas buenas condiciones económicas, acaban abocados a eso. Pues si no tenemos los recursos ni las condiciones para poder asimilar tanta población, que no vengan. Es tan sencillo como eso. Y No. cuidado con eso, que eso acaba con el eurodiputado Miguel Urbán, después de varios atentados en Europa con 100 y pico seres humanos inocentes muertos, que lo primero que se lo Y ocurrió luego, decir sí. fue que es que no les dejamos otra salida que inmolarse. Yo no... Lo siguiente a eso es ser una hiena. Es decir, no... Es que a mí me parece... Escúchame, voy a intentar responder... Vale, voy a intentar responder a los dos puntitos. Vale, sistema estadístico de criminalidad. Primero, dos cosas. Se legitima mucho más las violaciones y los atentados en territorios africanos que lo que pasa aquí. Porque que un europeo vaya a niñas en Marruecos, no hablamos de eso. Si aquí la manada ha tenido hasta series de Netflix. Pero sí, y cuando si un violan en marroquí viola a una Marruecos, persona, que no los le metan en la hacen cárcel y tiran la llave al mar, vamos, solo faltaba. A mí una niña de Marruecos me importa igual que una de Jaén. En Gran Bretaña a los violadores de niñas blancas se les deja en la Sí, calle. sí, que es entiendo lo lo que que está dices, pasando. pero que tiren la llave al mar, que los encierren a todos. Pero vamos a ver, si yo he dedicado mi vida a luchar contra eso, él me lo decía al empezar. El mejor momento de mi carrera profesional es evitar una víctima de impulso. Nunca me he sentido tan bien, jamás, nunca. Y si la víctima es marroquí, me da igual, como si es de Cádiz. ¿A mí qué me importa? Yo tengo tres Entonces hijos. vamos a dejar de generalizar Vale. sobre lo que hace un segmento de la población como si... 46% de los feminicidios cometidos por gente inmigrante.
Está siendo un debate muy duro, no me dejan hablar. Pido tiempo muerto. ¿Quién dirige? Hemos entrado dentro del campo de las estadísticas. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Hemos entrado dentro del campo de las estadísticas. Samuel había Sistema acotado. estadístico de la criminalidad. No hay ningún delito, ninguno, donde se separen tentativas de homicidio. Los homicidios de mujeres, lamentablemente, el drama de los homicidios de mujeres son homicidios consumados. Los que te dan 50 y tantos, 60 y tantos son consumados. Lo otro es una trampa para hacerte creer que había más homicidios en el año 95, en el 2000, que ahora. Es absolutamente falso. De hecho, te voy a decir más. De criminología no sé si sabrás mucho, pero hay varios estudios, el mejor es el de la Universidad de Massachusetts, que nos dicen que en función de lo que ha mejorado la ciencia médica de primera respuesta, URIs móviles, demás, para comparar los homicidios consumados de ahora con los de los años 70 y 80, habría que multiplicar los actuales por 3. Estamos en 333. Por 3 serían casi 1000, más o menos 999. Nunca en los años 80, nunca en los años 80 hubo 1000 homicidios consumados, ni siquiera cuando estaba ETA. Luego, que Marlaska no nos engañe, por favor. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Sistema estadístico de la criminalidad. Nuestro sistema estadístico es pura perversión. A mí me echaron de la policía precisamente por desvelarlo. En el sistema estadístico de la criminalidad todos los delitos cuentan 1. Un hurto en el Carrefour es un 1. Violar a una niña es un 1. De tal manera que si tú derivas todo hacia la criminalidad cuantitativa, los hurtos son 300.000, ¿vale? Las no, gracias a Dios. Y logras reducir un 2% esa criminalidad cuantitativa, tu índice de criminalidad te va a dar negativo. Y va a poder venderlo el delegado de gobierno y el ministro. Eso sirve para engañar a los que no saben de criminología. A mí, evidentemente, no me engañan con eso. Entonces, hay que estudiar qué factores impactan en los incrementos de los delitos. De la misma manera que en los 70 y los 80, el estatus económico, el sitio donde venías, tenía mucho que ver a la hora de integrarse en los procesos antisociales o en las dinámicas sociales de la delincuencia. Eso ha cambiado. Y los procesos de inmigración ilegal han tenido un impacto tan evidente que ya España es el... perdón, que se me va la voz para arriba y luego te molestas, a lo mejor tienes razón. Ha tenido un impacto tan evidente que ya España es el único país donde los partidos de izquierdas no lo asumen. Lo primero que dijo Melenchón, cuando acabaron las elecciones nuestras, la segunda vuelta, las anteriores, en la primera entrevista fue que efectivamente habría que revisar las reagrupaciones familiares y la ley de inmigración. ¿Por qué? Porque sus asesores le dijeron, como sigas por esta línea, no sacas un voto en las siguientes. Es decir, España es el único país donde la izquierda woke todavía no admite el impacto evidente. ¿Por qué sabemos que tiene un impacto? Más allá de lo que vosotros... Claro que tiene un impacto, pero ¿por qué queremos mantener el discurso de que el impacto es 100% negativo? ¿Por qué? No. Vale. El impacto en el crimen. ¿Cómo va a ser negativo que una persona venga aquí a montar una empresa, a bailar, a trabajar en un Mercadona? Por favor. O sea, dejemos de decir... Yo creo que el concepto de que la mayoría de los delitos son cometidos por inmigrantes también es falso, porque es un 17%. ¿Pero quién ha dicho eso? España, ¿cómo va a ser eso? Eso no lo ha dicho. No. ¿Quién lo ha dicho, hombre? No se lo ha dicho nadie. Hemos dicho que la tasa de cometer delitos es mucho mayor en un inmigrante que en un español. ¿En España cómo no va a ser los españoles? Siendo que es una data adulterada. O sea, si el 17% de los delitos globales es cometido por inmigrantes... No, el 37%. Es el 17. En agresiones sexuales. Pero quedaría igual que fuera el 17, que estás contando... Pero bueno, da igual. Pero que eso da igual. No da igual. No, es muy importante. No es muy importante. Es muy importante para saber los hurtos. Pero para saber las agresiones sexuales o saber los hurtos, ese 17% tuyo no cuadra en ningún sitio. Estamos en Barcelona. Las estadísticas de criminalidad han salido hace una semana. ¿Sabes lo que... Una semana. La mitad de los detenidos menores por delitos violentos en Cataluña son de un país solo, de uno. El 50%. Y tú podemos hacer dos cosas. ¿Tú sabes bien por qué? Cerrar los ojos. No, porque... No hables de esto, no sea que te llamen racista. No hables de esto, no sea que te llamen... O enfrentar el problema. Claro. Yo sabes una cosa... Apoyemos la iniciativa legislativa popular de la regularización, Samuel, que es a la que tú te referías. Hay personas que llevan más de 15 años... Sí, no. Hay personas que llevan más de 15 años en este país y que intentan regularizar su situación y no hay forma. Porque el sistema está desbordado por los que han llegado de manera ilegal y en la entrada han roto el pasaporte y lo han tirado al mar. Hombre, va. He trabajado en extranjería. El 50%... Tú me dices... un poco de extranjería. Samuel, me dices, pues el 50%... Si sabes de extranjería, habrá que hablar de extranjería, porque es imposible hablar de inmigración sin hablar del sistema de extranjería de este país. Y de... Claro que está desbordado. Esa mujer de la que tú hablas no la deja conseguir papeles. Hay unos cuantos. Samuel, lo que te digo, tú me dices, el 50% de los detenidos en Barcelona son migrantes. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería establece que luego cuando se hace un juicio se establece la prisión preventiva por el riesgo de fuga. Y por eso están siendo detenidos estas personas. Alex, por favor. No, Alex, por favor, y hablemos de los es verdad. No sabes de lo que hablas, Alex. Una cosa es la detención.
otra es la prisión preventiva, otra es la puesta a disposición judicial. No sabes de lo que hablas. Un detenido está detenido porque presuntamente ha cometido un delito, ¿vale? Se le pone a disposición judicial y en función de una serie de ítems puede entrar o no en prisión provisional. Pero los detenidos son los detenidos. Y están detenidos porque han cometido un delito, que hasta ese momento es presunto, porque tiene que llegar a un juicio, evidentemente, pero eso vale para todos los delincuentes. Pero no relaciones la cantidad de prisiones provisionales con los detenidos, porque son dos cosas totalmente distintas. Porque has sido policía, no hay detenciones que están basadas en absolutamente nada y casualmente la mayoría son de personas que han detenido por motivos raciales y étnicos. ¿Eso no pasa? Mira, ¿qué significa detener por motivos raciales y étnicos? Para detener un policía que no detiene a alguien, rellena una hoja. Vamos a decir, tiene que poner un delito, un artículo del Código Penal, si no el juez te detiene a ti. Sí, lo sé, lo sé. Vale, entonces, ¿en qué artículo rellenamos ahí? No lo sé, eso pregunto. ¿Pasa o no pasa? Porque yo tengo a una persona por ser extranjera, sí. Al día siguiente pierdo la placa. No está Porque pasando. me va a llamar y me va a decir, no está pasando. Tú estás confundiendo eso con la... parecía que estaba armando escándalo. Escándalo no es ningún delito, no se puede detener a nadie. Pues hay gente... Los paran por eso. Los paran paran por eso. Cosa, sí, vale, y eso queda registrado. Sí, pero eso no es una detención. A ver si... Eso queda registrado y se computan esos números que van subiendo la... Mira, la primera vez... No, de las detenciones no, eso es otra cosa. La primera vez que yo fui al Congreso de los Diputados gobernaba el Partido Popular. Fue la primera vez que me cerraron el micro, luego vendrían más, porque no les gustaba mi discurso. Al Partido Popular, ¿vale? Yo denuncié allí eso que tú estás diciendo aquí, pero que no son ni detenciones ni prisiones provisionales, son el número de identificaciones que se realizaban en Madrid hace 15 o 20 años, que fui el primero en denunciarlas. Perdón, tú sabes también como yo que esas identificaciones generan antecedentes penales que les complican la regularización. Bucle. Mira, no pueden tener su documentación. Mira, soy el primer policía que fue al Congreso a denunciar eso y por eso estoy fuera de la policía, por enfrentarme al PP y al PSOE. Soy el primer policía que dijo en el Congreso que realizábamos identificaciones masivas por sesgo hace 15 años, te estoy hablando, porque esto ahora ha cambiado mucho. Ahora que hay procesos de inmigración desbordados, no las hacemos. Si vas ahora al metro de Madrid, no las encuentras. Hace 10, 15 años se hacían. ¿A quién le teníamos entonces? Al tipo venezolano o cubano que venía con una cartera debajo del brazo, iba a matarse a currar 12 horas. He estado siempre en contra de eso. Eso está en mi novela. Mi primera novela, que fue la primera manera mía de mostrar una rebeldía, Justicia Poética, tiene un capítulo entero dedicado a eso. Fui al Congreso a denunciar eso y me cerraron el micro en el Congreso. Es decir, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero si vamos a hablarle a la gente, y esto lo van a ver miles de personas, no confundamos identificaciones, el número de identificaciones, con detenciones por comisión de delitos, con detenciones por comisión de delitos violentos, homicidios que no son hurtos, agresiones sexuales o con prisiones provisionales. Vamos a hablar con un mínimo... Yo hablo del sistema y de cómo funciona para regularizar y establecer si una persona es legal o ilegal, que es de lo que hemos venido a hablar. No, pero aparte de desbordado, o sea, no digas desbordado y ya, porque también a las personas se les pone en una situación de riesgo cuando te identifican, te generan antecedentes policiales y entonces no puedes regularizar tu situación. La identificación no genera antecedentes policiales. Perdona. Sí, tío. Vale. Sí, de verdad, míralo. A ver, te va a mirar, que he hecho 19 años esto, por favor. Vale, He tenido que... Bueno, Yo he tenido... Los espectadores, los que juzguen voces de autoridad en ese aspecto. Habla Carmen. la mayoría de nacionalizaciones se conceden en España. Porque está el supuesto de que... Habla Carmen, por favor. Sí, claro, está el supuesto de que se conceda a los 10 años, pero hay muchísimos procesos en los que ese tiempo se acorta. Y es una realidad que se están concediendo muchísimas nacionalizaciones, miles y miles cada año, y que eso desborda el sistema, ¿no? Pero un momento, yo aquí quiero añadir una cosa. Hay gente que lleva 15 años aquí en España, sí. ¿Quiere decir eso que es española? Pues bueno, a ti te pueden dar un DNI, pero habrá que ver si culturalmente... Yo estoy nacionalizada. Perfecto, ya soy dels Països Catalans. Habrá que ver si culturalmente esa persona es española o no, porque ahora para ser español lo único que te piden es tener una 2 y un examen que es una minucia, la verdad, en caso de que no seas latinoamericano. Si no te piden. Entonces, disculpa, ¿tú sabrías responder a todas las preguntas de ese examen? Abre la prueba y respóndeme a 3 preguntas. Por favor, tía. O sea, sé un poco coherente. por favor. ¿Estás negando mi españolidad aquí o algo? No, tú se la niegas a mucha gente. ¿Me dejas terminar? Entonces, hay gente que aquí lleva 15 años y que ni se ha integrado, que vive separada en guetos, que sigue manteniendo costumbres que no tienen nada que ver con la cultura española, por ejemplo, como es el caso de la población musulmana, que tienen una visión retrógrada de la mujer, que... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Ahora me lo vas a negar.
Cuéntame más. Mira, Cuéntame más. cuando yo llegué aquí no sabía que ibas a venir. Perdona, voy a hacer un inciso con esto. Cuando yo llegué aquí no sabía que venías tú. Me habían dicho que venía un bailador, ¿verdad? Que es un tipo que se llamaba, que era de Senegal. De Senegal, Dakar. Mi primer amigo africano era de Dakar, era de Senegal, lo conocí en Asturias. Este señor, nosotros lo llamábamos Paco, evidentemente no se llamaba Paco, se llamaba Papis y un apellido muy largo, que todavía en la actualidad hoy es mi amigo y nos damos un abrazo cuando nos vemos, que vino aquí a labrarse un futuro. Este señor en su país tenía 3 mujeres, cada una en una habitación. Cuando él volvía, decidía con qué mujer se acostaba cada momento. En su país eso no era para nada ni retrógrado, ni antisocial, no generaba ningún estigma. Y si eso es lo que quieren en su país, a mí me parece estupendo. Pero claro, intentar hacer creer que ese tipo de civilización es como nuestra civilización, que ese tipo de cultura es como nuestra cultura, ahí conmigo siempre tendrán un escudo, porque yo tengo hijos y hijas. Entonces conmigo siempre tendrán un escudo. Ni mejor, yo no sé, no le voy a... Jamás le he juzgado a él, no soy juez, por lo tanto, como no soy juez, no soy quien para juzgarle. Pero sí sé que viene de una civilización y de una cultura que no se parecen en nada a la nuestra. Y una cosa, ¿quién te ha hablado de Lesdana ahora? Yo te estoy hablando de un país concreto y de una ciudad concreta y de una persona concreta, ¿vale? A raíz de que ella ha dicho que la religión musulmana es en los países musulmanes donde se permite la poligamia, perdóname, no los cristianos. Luego tiene una relación más que directa. Que se reduzca a eso. Tiene una relación más que directa. Pero no en todos los países musulmanes, obviamente. Pero yo le quiero responder, o le quiero mejor preguntar a Carmen, porque está diciendo que parece que está diciendo que están regalando nacionalidades. Sí, es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿A quién le regalan, ¿vale? ¿A quién le regalan nacionalidades? Qué triste. Pues a todos los procesos... ¡Ay, genio! Y va contigo, pero ¿tú a quién te has traído? Has caído con todo el equipo ahora mismo. Estamos nacionalizados. No, ¿a quién se la regalan? ¿Sabes cuánto me costó? Un momento, ¿sabes cuánto me costó a mí nacionalizarme y a mis padres? No, quiero que me responda Carmen. ¿A quién le regalan la nacionalidad? Regalar es que te cueste 12.000 euros nacionalizarte después de 15 años viviendo 10 años aquí, seguidos aquí, pagando impuestos, etc. No se regala absolutamente nada. El comercio que hay... ¿Cuándo te nacionalizaste tú? Pues en 2016-2017. Pues y vine aquí en el 1999. No sabes lo que ha cambiado el mundo y las oficinas, yo sí lo sé. No sabes cómo se llega hoy a una oficina. Aquí está el claro ejemplo de cómo soltáis bulos de nacionalidad, regalan nacionalidad. ¿A quién le ella está hablando del 2024 y pero vamos a ver. 8 años. Carmen, que a quién le regalan un segundo. ¿A quién le regalan la nacionalidad? Que me respondas. Pues a gente que la solicita y que no comparte nuestra cultura. Por ejemplo, lo he puesto el ejemplo de la gente musulmana, pero puedo poner el ejemplo... Tu ejemplo. Yo no he puesto ese ejemplo. Bueno, no. Te he puesto el ejemplo ese de la gente musulmana que está nacionalizada aquí y se han visto casos de gente que delinque y que luego das a su fichero y te das cuenta de que lleva años y años aquí nacionalizada y que en muchos casos incluso hasta tiene delitos reincidentes. Pero si hay cada 3 meses detenidos redes por matrimonios de conveniencia que ni siquiera se conocen. Ahora hablamos de eso, la si quieres. procedencia, sino también las no, por eso yo te creencias. preguntaba. Juzgamos también las creencias aparte de la procedencia. No es que alguien sepa, es que dice, se regalan nacionalidades. La nacionalidad... Si el 90% de las solicitudes de nacionalidad, ¿no?, se conceden, es que se regalan las nacionalidades. Y más si ves el proceso de nacionalización. Que no es súper complicado, Carmen, no me jodas. Carmen, tienes que estar aquí 10 años seguidos. Si eres... Sí, son 10 años. No, un segundo, Carmen, si eres... No, claro, si eres un país iberoamericano o ¿de qué país era? De África, no me acuerdo. Pero vamos, Guinea Ecuatorial. De Guinea Ecuatorial también, a los 2 años. Pero si eres un refugiado, también son 5 años para nacionalizarte. Pero son 10 años en general para todas las personas. Pero ¿por qué eso, Alex, por favor? Es que al final yo creo que todos pensamos lo mismo. Y comidos por unos tíos que mandan una serie de mensajes, ese refugiado del que tú hablas, ¿tú con cuántos refugiados has hablado? Con unos cuantos. ¿Tú cuánto has estado en el Estrecho o en alguno de los sitios donde llegas? Pero que no me vayas... Pero, Samuel, no me puedes ir con situaciones personales que tú hayas vivido. ¿Sabes dónde perdemos al refugiado real? Al que necesita venir aquí. En los miles, cientos y no miles de refugiados que piden ser refugiados cuando para nada huyen de ninguna guerra, cuando para nada huyen de ninguna situación económica, incluso han tenido que pagar algo que en África 3.000, 4.000 euros es una burrada de dinero. Con esos cientos que llegan y que venga otra, al que de verdad entra y huye de una situación trágica, a ese es al que le decimos, tienes 3 años ahora de espera
para ver si te admitimos el estatus de refugiado o no. 3 años. Durante esos 3 años, ese chico está en un limbo. O sea que hay un problema de recursos administrativos para atenderlo. Hay un problema de desbordamiento, lo he dicho desde el minuto 1 aquí. No, y vosotros decís que no, que vengan más. No, yo no te estoy diciendo que vengan más. Yo además siempre digo que ojalá no vengan porque huyen de situaciones lamentables para ellos. Ojalá no vinieran. Pues eso es lo que quiero decir, que no se tiren al mar, por favor. No, quiero decir, que no se tiren yo al lo que mar. digo es que tenemos un montón de élites extractivistas en estos países que están haciendo que vengan. Y yo no quiero que vengan... Totalmente de acuerdo. ¿Vale? También. Absolutamente de Y en acuerdo. el momento que vengan hay que atenderlos porque son personas. Y tienen... Es verdad. Samuel, Carmen, una cosa. Es que hay más de... Hay Aparte de la 30.000 guerra- deportaciones anuales. Hay 30.000 deportaciones anuales. ¿Tú sabes quién tiene el récord? ¿Tú sabes lo que...? La única prisión de inocentes se llama CIE, por ejemplo. Mira, voy a decirte una cosa. Tú sabes que la izquierda suele manejar, como hemos empezado el debate, ¿no? La semántica, ¿no? Lo importante que tiene la semántica, a mí no me importa un huevo, por eso yo nunca cambio. Por cierto, el Ni me agrada hablar. 5% de las órdenes de expulsión se llevan a cabo, o sea que... Mira, la semántica es tan importante. A los rechazos en frontera, que es un término legal que está en todo Occidente, la semántica lo convirtió en devoluciones en caliente, que sonaba muy deshumanizante, para que si lo defiendes, pues seas prácticamente un nazi o algo así parecido. Bueno, ¿tú sabes cuál es el gobierno que más devoluciones en caliente ha hecho en nuestra historia democrática? El PSOE. Pedro Sánchez, Sí. Pablo Iglesias. Ese es el gobierno que más devoluciones. Entonces, claro, los cantares, los juglares eran muy bien. Y se han matado en la valla de Melilla y se han archivado la causa. Para engañar. Vale, con Marlaska. Segundo, Sí. ley de seguridad ciudadana. Tú sabes que todos los países tienen una ley de seguridad ciudadana. Aquí, la ley la Mordaza. izquierda woke la llamó ley Mordaza, para deshumanizar a todo aquel que la defienda, porque es lo único que saben hacer. No saben contraargumentar porque la mayoría no se la han leído, ¿vale? Yo también estuve en una comisión de esas de la ley Mordaza, que también salí tarifando como todas. ¿Sabes cuál es el gobierno que más ha utilizado, más propuestas de excepción ha hecho por una ley Mordaza en España en toda la democracia? Samuel, ¿Sabes o no? pero que no estamos hablando de la ley Mordaza ahora. Bueno, pero estoy hablando de la importancia de la semántica a la hora de manejar estos términos. ¿Lo sabes o no? Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Entonces, No me cuentes cuentos, la es como si te distancia- habla eso ahora no es de un cuento, fútbol. perdóname. La distancia, no, eso no es un cuento. La distancia entre lo que algunos dicen y lo que luego hacen es un abismo. Es un abismo. Indudable. Entonces, Indudable. si queremos entrar permanentemente en el debate emocional de si tú no defiendes lo que yo digo, eres una persona ruin, fascista, racista, xenófobo. No, mira, yo no entra dentro de mi encaje moral dejar a nadie abandonado en ningún sitio. No, entra Samuel, dentro de mi encaje lo que yo moral. digo, y perdona que te interrumpa, es que cuando hacéis este tipo de discursos generáis un estigma social a las personas que vienen. Entonces acaban muchas veces criminalizados y acaban en estos guetos que vosotros decís, que también hay gente de aquí. Sí, es culpa mía que el alcalde de Fuenlabrada no quiere un centro de nenas en Fuenlabrada. No, quiero decir, hombre. pero en estos guetos que vosotros habláis, también hay gente de aquí. Y a lo mejor esta gente que vive en esos guetos, que son de aquí, que se encuentran en las mismas situaciones que las personas migrantes, cometen el mismo tipo de violencia. Y quiero añadir una cosa, que es que recalcas constantemente que a lo mejor hay gente que no viene por causas de guerra, etc. A lo mejor no, situaciones de seguro. emergencia. Seguro, vamos. Seguro. En mi caso, pues fue por otros motivos, ¿no? Mi familia. Luego, Luego, ¿cómo? que ha habido gente que ha entrado de manera ilegal que ha cometido atentados. Hay gente que no viene a eso que dices tú, evidentemente. Si quieres, hablamos del tema de los atentados y de cómo funciona todo el tema de inteligencia. Pero a lo que yo voy, sí, Pero ahora me alegro. 4 horas. Lo que vengo a decir es que, por ejemplo, en el Congo, que hay ahora mismo una guerra y un genocidio y hay una explotación de sus recursos, tampoco se está dejando entrar a esa gente. ¿Vale? Eso por una parte. Que el desbordamiento impide traer y acoger a los que de verdad lo necesitan en favor de personas que rompen el pasaporte para que no sepamos quiénes son. Son las mismas personas. A ver, ¿cómo van a ser la misma persona un tipo Madre como mía, una a ver. guerra que un yihadista, hombre? ¿Cómo va a ser la misma Es que, persona? a ver, yo creo... Romper el pasaporte es una experiencia personal que Por no se puede favor. sacar un dato concreto y general de ello. Pero si tienes 100 vídeos en internet tirándolos al mar, hombre. Tienes 100 vídeos de gente de aquí dando más La participación de los es que al final estados. no te puedes basar en vídeos que ves en internet. No te puedes... Para conocer una realidad de cualquier persona que haya trabajado en una frontera, sabe que hay cierto tipo de inmigración, pero cuando llega ninguno trae su pasaporte, que lo han tirado todos. Tiene una función... se lo han quitado. No. En los consulados se les quitan los ¿Pero pasaportes. qué consulado? Sí. A ver, Estoy una- hablando de ¿puedo un tipo hablar? que acaba de... Sí. A mí me hace mucha gracia que se hable de casos aislados solo cuando los cometen españoles, pero cuando los cometen inmigrantes, no. Lo has visto en internet una vez y bueno, ya con eso generalizas, pero en cambio un español comete cualquier cosa y ya España es machista, España es todo lo que tú quieras. Luego, por otra parte, se habla mucho de las élites económicas de Occidente, pero no se habla tampoco, ¿no? de los propios gobiernos africanos, porque muchas veces la población que huye de esos países es población joven, población productiva,
que se está yendo de allí, Que le estamos robando la mano que de le obra, estamos vamos. robando, sí, no, En pero una palabra. déjame Carmen, yo no digo que no. Y explotando sus recursos. por favor. También, Entonces, Francia sabe muchas mucho de eso. veces, muchas veces estos procesos migratorios no son solo fruto de las condiciones económicas, son frutos de estrategias políticas. Y no es ningún misterio que Marruecos deja en libertad a presos suyos, que Marruecos utiliza como chantaje lanzar oleadas y oleadas de inmigrantes como si fuesen carnaza y como si fuesen nada para ellos a las vallas de Ceuta y Melilla, como pasó cuando acogimos al líder del Frente Polisario, y que al final acabó Pedro Sánchez reconociendo la autonomía sobre el Sáhara. Entonces, es una cuestión también política. Esto es lo primero que he dicho. Gracias. Claro, pero ante eso, ¿qué por la propones? información. ¿Aceptar todo eso? ¿Que les estamos financiando todo ese proceso a Marruecos? Os estoy diciendo desde el Sí, pero es que te estás posicionando a favor del régimen marroquí, defendiendo todas esas oleadas de inmigrantes. Pues los regularizamos a todos. Pues oye, no, habrá que controlar de verdad la frontera de Ceuta y Melilla, controlar de verdad... Bueno, hombre, que es un Perdona, poco de vehemencia. por favor. Tampoco, o sea, insultar se puede, pero gritar un poco no. Es que tenéis una manera de medir... No, tú no, es verdad, tú no. Pero vamos a medir un poco. Controlar las rutas marítimas para que no se den esas muertes y esos procesos migratorios. Hay otros países como Australia que lo hacen y han solucionado ese proceso. Pero somos los primeros que La estamos forma- diciendo que no tiene que haber países y conductas extractivistas hacia estos países que pero, cosean oye, sí, ese tipo de pero cosas. soy los Un primeros segundo. que lo defendéis. No lo defendemos. Modelo, Un y segundo. Por favor, ¿veis No. cómo no dejáis hablar? No escucháis. No. Joder, tranquilos. Yo os estoy diciendo que en el momento que hay estas élites extractivistas y se producen flujos migratorios, cuando vienen tenemos el deber de acogerlos, porque se llaman derechos humanos. Y ojalá no vinieran, porque no se encuentran en esa situación. ¿Quién quiere abandonar a su familia? ¿Quién quiere hacer rutas de 3.000 kilómetros y morirse durante el camino? ¿Tú querrías? ¿Tú por qué tendrías que huir de eso? Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién está hablando del tipo que viene después de 3.000 kilómetros de una guerra? ¿Que tú qué crees? ¿Que yo quiero devolverle al mar o qué quieres? No, es lo por que lo se que- hace. Pero, no, ¿qué cojones va a ser lo que se hace, hombre? No digas bobadas. O sea, que cuando llegan a la frontera los tiramos al mar. Pero si estamos yendo a rescatarlos a la misma costa de Se África. han hombre. encontrado muchos Pero cayucos ahí llenos de víctimas. ¿Y por culpa de quién? Pero que yo no te estoy diciendo que no Las haya mafias mafias, que están pero- financiadas con fondos europeos. Eso, pues ahí está el problema. En los fondos europeos. ¿Y quién maneja Europa? ¿Quién maneja Europa? A ver, yo que soy un... No te estoy llamando mafioso, von der Leyen. pero tú estás diciendo que lo que hay que hacer es seguir aumentando el gasto social para seguir acogiendo y seguir concediendo ese tipo Al de gasto social. Ahora voy acogidas. con el gasto social. Ese tipo de Pero tenía acogidas y fomentar ese efecto llamada y darle ayudas a esas ONGs que lo que hacen es rescatarles cuando no es verdad, están perpetuando un problema que se está dando y haciéndose millonarios a costa de todos esos traslados que lo que hacen es tráfico humanitario. O sea, estáis defendiendo eso al fin y al Hay cabo. muchas ONGs que son asistencialistas, yo no te diré que Y luego no. se Te dejo habla acabar, perdón. de derechos humanos. Los españoles que vienen aquí y que llevan viviendo generaciones en sus barrios, que están viendo cómo esos procesos migratorios están degradando sus propios barrios, cómo incluso se impone la islamización y ese tipo de costumbres que son completamente... De repente hablamos árabe. De repente aquí estamos hablando árabe por la islamización. Pues en Barcelona poco falta, porque en muchos barrios hay mayoría musulmana. Pero esto es un proceso, tienes que ir a sede. O sea, vas a estar negando el proceso de islamización en muchos barrios Esto es un españoles. proceso. Me hace gracia porque cuando vienen procesos migratorios... donde Uh, imparten el Islam. ¿Sabes qué es lo que más imparte? El inglés. ¿Por qué de eso no decimos nada? ¿Es verdad? No, porque... No, es verdad. No, un segundo. Lo que ocurre aquí es que cuando viene una erosión cultural por parte de poblaciones pobres, parece que la población de aquí lo rechaza. Pero cuando vienen de fondos de inversión, de multinacionales, de bancos, que el idioma... Un segundo, que te dejo acabar, Carmen, perdona. Que el idioma del dinero es el inglés, no pasa nada que yo me tenga que sacar la carrera y tenga que tener la titulación de inglés. No, sí. Es que el impacto del fondo de inversión es un impacto diferente al de los procesos migratorios desbordados en el Estado. No, pero que quiere decir que habláis de islamización y de arabización o no sé qué. hostias. Es que hablemos, tú has ido a Francia, has ido a Saint-Denis, yo he estado hospedado en Saint-Denis. Esto es un proceso, Barcelona no está como Saint-Denis, pero Saint-Denis hace 20 años no estaba como está ahora. Yo la primera vez que fui en el 98 a Saint-Denis y me hospedé. Vale, yo te digo lo que me preocupa. Mi pregunta es... Respondiendo al tema, que hablas tanto de los fondos de inversión y de la cultura norteamericana y demás, Me falta en España tenemos una cultura propia. En España tenemos una cultura propia que siempre los partidos de izquierdas la han defendido y han tenido ese espíritu patriótico y que de cara a estos últimos años
se está olvidando. Y no se está olvidando de una manera, pues, no sé, casual. ¿Me puedes poner un ejemplo, porfa? Porque sí, pues por ejemplo, te puedo poner ejemplo de la gente que rechaza el sentimiento de patria dentro de la propia izquierda, ¿no? Yo lo rechazo de España. Por ejemplo, el ejemplo eres tú mismo en este caso. Sí, no, admiro la de Valencia, por ejemplo, pero la de España la rechazo y vosotros sois los que no queréis que yo me pueda integrar, por ejemplo. Bueno, pues tú eres el ejemplo perfecto de persona nihilista, completamente aculturalizada, y que esto es debido a una narrativa multicultural donde lo que hay que hacer es meter en las ciudades, ¿no?, todas las culturas que podamos, como si fuese una opresión, hacer que la gente se avergüence de ser español para que no quede nada y lograr imponer lo que es la cultura norteamericana que tú dices. Entonces, apoyando ese discurso multicultural, lo que haces es posicionarte del lado de esos fondos de inversión, delante de esos ¿Y qué peligroso es el nihilismo? Esto que acabas de decir, qué peligroso. No sé si has estudiado algo de la Unión Soviética, que veo que eres... Por dejar defenderme, por decirlo, por lo que he dicho. Es que no me es decir, dejes yo me siento valenciano, rechazo la patria española por cómo es concebida hoy en día, por quién la utiliza, quién utiliza la bandera. La rechazo, espero que me y que la dejas que se apropien de ella. Pero es que me da igual que se apropien, es que no es mi bandera. Entonces, el problema es que eres un nihilista nacional y ya está. No, vosotros. Sí. De nacionalistas, como yo que soy valenciano, pues al final los nacionalistas sois vosotros. Y la multiculturalidad, pues mira, 4 o 5 de aquí hablamos catalán y el debate se hace en castellano. Al final la imposición cultural no solo viene de bueno, esta arabización o multiculturalidad, también es vuestra. Yo hablo valenciano, pero hablo español para que la gente que mayoritariamente ve este canal es española entienda este debate y pueda llegar a más gente. Creo que no es una cuestión de discriminación lingüística, es una cuestión de inteligencia, ¿sabes? La lengua es una cosa que nos separa de los animales, el poder de comunicación que tenemos los seres humanos, ¿vale? Cuando lo conviertes en una barrera, nos acercas mucho al estadio animal. Hablamos español porque todos aquí hablamos español. Si utilizamos otro idioma, no todos hablamos ese idioma. La lengua está hecha para ayudarnos, para entendernos. Si tú te pones a hablar en un idioma que yo no hablo, pero ella sí, al final estás poniendo trabas a la comunicación tú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, estoy acostumbrado a escuchar eso. Te escucho con el gasto social. Criminológicos, el impacto que tiene lo social en la criminología. No creo eso que has dicho. No sé qué datos tienes, no me lo creo. Porque el que sí estudia criminología, por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que es el welfare, todo lo que es las políticas sociales, tienen un impacto enorme a partir del 1963 dentro de la comunidad negra, ¿vale? A partir de ese momento, empiezan entre el 63 y el 93, se transforman las políticas sociales. Un país que no les dejaba ni ir a orinar al retrete donde iban los blancos, ¿verdad? O ni montar en el mismo autobús que los blancos, se transforma bueno, es un país donde la política social tiene un impacto enorme dentro de la población negra. Esa política social, entre esos años en concreto, provocó un incremento en la criminalidad de la población negra de un 800%. Es decir, coger a masas de la población, darles una paga, decirles que no tienen que trabajar y permitirles que anden por la calle con una paga exigua que no les llega para adquirir ¿Pero qué paga? todas sus necesidades, es una invitación. Y eso es una... Déjame, pero quiero que me digas qué paga reciben. Estás hablando de lo social. No, gasto social me refiero a las ayudas institucionales que se dan a ciertos... ¿Qué es una ayuda social? No, ya, pues tú parece que me estés personalizando, individualizando la ayuda social. No, las pagas, ¿no? Yo estoy hablando de toda la comunidad en un país como Estados Unidos. De la institución. Yo te hablo de, por ejemplo, gasto en servicio social que va destinado a centros de menores, por ejemplo, o a trabajadores sociales, ¿sabes? O a trabajadores... ¿Qué has dicho hace media hora de los centros de menores? ¿En qué hemos quedado de acuerdo de las poquitas cosas que hemos quedado de acuerdo aquí? Que no funcionan. No, en que no funcionan. Pero tú quieres meter más dinero. No funcionan. No. Funcionen peor. Hay que hacer una redistribución. Sí, pero no funcionan porque están masificados, no tienen ocio alternativo, tienen estigmatización. O sea, que lo que se está haciendo está mal, ¿no? Llegamos a esa conclusión todos, ¿no? Entonces falta gasto social en estos centros. Falta que se les dé un ocio alternativo, falta que muchos guetos de estos se trafica con drogas y acaban cayendo, que acaban en conductas muy negativas. Obviamente se necesita... Sí, eso es lo que yo dije al principio sobre el efecto barato en manzana podrida, el efecto que tiene que entre 100 personas, 88 sean buenas y vengan 2 lobos. Esos 2 lobos y la personalidad que tienen esos 2 lobos y el impacto que tienen criminológicamente sobre los 8 o los otros 88. Eso es empírico, está demostrado, no es opinable. Tú no puedes decir, no, vienen 88 buenos y 2 lobos mal. No, si los metes en un centro, dentro de 6 meses no tendrás a 2 lobos, tendrás 20 o 30 lobos. Es un efecto que tiene un nombre y todo, y está estudiado en criminología. Y es porque esos 2 tienen mucha más personalidad que el resto que se dejan arrastrar. Y porque el resto tiende a someterse o a adaptarse como método de supervivencia. Es decir, para no ser yo la víctima, voy a juntarme dentro de este espectro tribal, voy a juntarme a la parte dominante. Esto
solo se podría evitar con sistemas de desagregación, que son todos los contrarios de los que están utilizando los políticos europeos para integrar. Igual que las cárceles, pero si es que al final se llenan de... centros de internamiento. o los CIES. Bueno, pero las cárceles tienen otro... O los Que CIES, deberían de pero que tener una son segregadoras, son función preventiva. disgregadoras, obviamente no. Hombre, evidentemente las cárceles no están cumpliendo su función tampoco, pero que tienen otros ítems y otras estrategias diferentes. Al final no puedes incluir a la gente o integrar con un modelo que es excluyente, evidentemente. Entonces, al final, por eso te digo que necesitan ciertos tipos de actividades para que puedan socializar con gente autóctona de aquí y que no pasa absolutamente nada por hacerlo. Te hago una pregunta, Alex. Por ejemplo, tomando como referencia Francia, Suiza, que los índices de criminalidad han subido, ¿tú por qué crees que está sucediendo eso? ¿Por una mala gestión? ¿Porque debería haber mayor inyección económica, que esto se traduce en mayores facilidades para la integración? O sea, ¿tú crees que España puede acaparar la inmigración que ha acaparado Francia y Suiza en los últimos años? No, a ver, gestionar eso. yo creo que si se hace un modelo migratorio donde efectivamente se hace una inyección social, económica y cultural. ¿Y pueden convivir esas culturas? Perfectamente se puede convivir. Pues para eso hay que tener control sobre los procesos de inmigración. Y no existe ningún proceso de control si no hay frontera. Pero si ya existe, ¿por qué habláis como si no existiera? Porque se está vulnerando sistemáticamente en los últimos 4 o 5 años por miles de personas. Si no, ¿qué hacemos haciendo un debate? Miles de personas. Esto es como cuando me llaman al Ayuntamiento de Barcelona para que vaya a la comisión de la multirreincidencia en criminalidad en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y cuando llego allí, me dice uno de los de Sumar, o no, ya no sé, tienen tantos nombres, pero no conozco. Me dice, no, es que aquí tampoco hay tanto problema de criminalidad. Entonces, ¿para qué montáis una comisión de multirreincidencia en la ciudad? Un segundo, porque tú me dices, bueno, vienen un montón desde los últimos 4 o 5 años. Hechos, como tú me has dicho, no opinables. ¿Cuántos municipios hay en toda España? Hay más de 10.000 municipios. No es lógica. ¿Cuántas personas vienen? No sé cuántas personas vienen. Tú lo sabrás mejor que yo. En los últimos 4 o 5 años. El impacto que tienen en España. O sea, quiero decir, para las personas que son un número pequeño, que no es nada significativo, no se puede hacer una distribución entre los 10.000 municipios, que no son nada representativas, claro, junto con los 50 millones de habitantes. Estamos hablando de un proceso, estamos hablando del 4º o 5º año de un proceso. Francia lleva 20. Francia lleva 20. Ha sido a Francia, ha sido a Saint-Denis. Las dinámicas sociales se han transformado. Es decir, los barrios se han transformado. ¿Tú crees que si con este volumen de personas que estamos actualmente recibiendo, dentro de 10, 15 años, esas provincias de las que tú me hablas, esos municipios de los que tú me hablas, ¿cómo crees que van a estar? Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Son 10.000 municipios que tú puedes hacer una... Bueno, te dejo hablar, que ibas a hablar. Bueno, pues quiero hacer una pregunta. Y 25.000 personas que han entrado en los últimos años. Claro, pero hablemos de las 10 años más sin soluciones. Tengamos Ojalá que haya soluciones. Pero es lo que ha dicho ella. Quiere decir, ya hay criterios. Ya está controlado eso. Una pregunta de fácil y rápida respuesta. En tu caso, Samuel, ¿qué crees que sucede si Samantha Hudson, no sé si sabes quién es? Samantha Hudson. Sí. Es una persona transexual que busca visibilizar las nuevas identidades de género, etcétera, etcétera. Supongamos que va a una escuela de Saint-Denis. ¿Qué crees que ocurriría en esa aula? No podría jamás a una escuela de Saint-Denis, no podría ni pisar Saint-Denis. Vamos, a poco que haya sido a Saint-Denis últimamente. Yo a Saint-Denis fui hace unos años, a la Molenbeek, que estuve en el barrio de la Molenbeek, que estuve en Bruselas hace 6 meses. No podría ni pisar porque la cogerían del pelo y la darían patadas y puñetazos hasta desangrarla. Mira, como tú has utilizado casos personales, yo si quieres puedo utilizar un caso personal, que es el mío. Yo en bachiller decidí ir a un instituto público, ¿vale? En el que había multiculturalidad, ¿vale? Había un montón de etnias y demás. Es el San Luis, igual tú lo conoces, que eres de Valencia, está en el barrio San Luis. ¿Qué pasa en el San Luis? Está enfrente del Sant Jordi, que digamos que es un barrio donde hay colegios públicos, luego hay uno concertado donde hay bastante disgregación y segregación también. Y lo que ocurrió es que luego se implementó el gasto social en los últimos 10 años y toda esa violencia que había, porque sí que es verdad que había violencia, disminuyó considerablemente, pero la gente seguía siendo un barrio multicultural y era un instituto con diferentes personas. Sí, pero lo que tú hablas te de puedo lo poner social yo también ejemplos de Valencia. O sea, en el barrio de Patrais yo he ido a un colegio que es católico y teníamos inmigrantes latinos, ¿no? Y estaban perfectamente integrados durante la infancia, y al llegar a la adolescencia, cerca de ese colegio había un barrio donde había una concentración de gente que pertenecía a bandas latinas. Y un alumno acabó en esa banda. O sea, te quiero decir... Pero que no estoy a favor de eso, Carmen. Es que parece que penséis que... Pero yo te estoy hablando de las consecuencias de esa concentración masiva. Si algo siento yo orgullo es que en las charlas en los últimos tiempos, a las charlas en las conferencias que yo doy, cada vez vienen más, sobre todo mamás, ¿vale?
mamás extranjeras, africanas. Aquí cuando vengo a Barcelona hay una mujer de Nigeria que viene siempre dando unos brazos, africanas sobre todo. ¿Por qué? ¿Quién va a tener más miedo a que un chico de 14 años en Madrid se meta en una banda latina que una mamá que viene de Venezuela, de Ecuador, de donde sea, se tiene que ir 12 horas a currar a un hotel, a donde le dé la gana, y sabe que su hijo se va a quedar en el barrio? ¿Quién va a tener más miedo que ella? El otro día hablaba con una chica de Mali, en el centro de Madrid, que vino a la me decía, yo decía ella, yo creo que lo conocerás, si es de ahí, no sé, yo he huido de un mundo y no quiero que ese mundo se replique aquí. Y ella llevaba unos 15 años, dice, y lamentablemente, ella que coge el metro todos los días, el metro de Madrid, dice, cada vez veo más cerca ese mundo aquí. Por eso me decía, te agradezco enormemente lo que haces, porque yo lo que quiero es ese manto de protección que no tenía de donde huí. Y cada vez que me subo al metro hoy, aquel mundo se parece más a este. Tenemos una obligación moral, que es dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás. De 4 hijos a mis 3 hijos, cada uno a lo que tengo, y si no tiene, pues a las generaciones venideras. Y en eso debemos encontrar puntos de encuentro. Y los puntos de encuentro no pasan por llamar racista a otro xenófobo porque opine diferente. Tu opinión es una opinión, no es un dogma. Lo que yo opine sobre los procesos de inmigración es una opinión, pero no tiene, porque el hecho de que lo opine y tú no lo opines, no voy en contra de los derechos humanos. Lo que yo opine sobre el feminismo actual, si tú opinas otra cosa, son 2 opiniones. Pero no eso quiere decir que yo odie a las mujeres. Todo lo contrario, he dedicado mi vida precisamente a eso. Lamentablemente nos han hecho, Europa sobre todo, este ente del que tú hablas por encima, que estoy absolutamente de acuerdo que existe, y que es malvado, y que es vil. Bueno, pues existe, y si es malvado, y es vil, no le hagamos el juego. ¡No le hagamos el juego! Estos procesos de inmigración no son naturales, son políticos, y tienen una razón de ser en la economía. Son políticos, y tienen una razón de ser en la economía de unas élites políticas que compraron, económicas que compraron unas élites políticas porque necesitaban una nueva mano de obra. Por lo tanto, vamos a denunciarlo y vamos a intentar frenar que en Europa eso no se produzca. Y si quieres que no muera gente en el mar, lo mejor es que no se tiren al mar. No invitarles a tirarse con un cartel de welcome. Es que no se le invita a nadie a tirarse El con un cartel de welcome, ¿vale? Es una vez ya estás aquí, no te voy a cerrar la puerta. No es coge, salta. Luego hay campañas. Hay campañas. Sí cierran la puerta y hay un guardia civil esperando con una pistola. Porque hablemos de la masacre. Es que nos ayuda a llegar, porque los del welcome no hay ninguno allí en la frontera. ¡Ni uno! Hablemos de la masacre del Tarajal, por ejemplo. Luego, la redistribución que se debe... ¿Del Tarajal qué? Hablemos. Todo lo que pasó, cuánta gente murió tras esa oleada, ¿no? Exacto, ¿y por qué murieron? Porque ¿quién los mató? Tanto policía marroquí como policía española. No, murieron en territorio marroquí, no sé, ten cuidado con lo que llega. A ver si vas a decir que los policías españoles los mataron y vas a salir de aquí con una demanda. Ten cuidado con lo que dices, ¿vale? Por favor. Murieron en el lado marroquí y murieron precisamente por el proceso desbordado de inmigración. Por el chantaje que el marroquí nos hace aquí en España. Por ese chantaje. Y desde España no se ha hecho absolutamente nada. Yo habría hecho mucho más, pero yo no gobierno, gobierna Pedro Sánchez. Yo habría hecho mucho más. La redistribución del gasto social debería de empezar, creo, porque los estados europeos, en vez de dar ese dinero a los países de origen para que eviten salidas y cuando se queden sin ese dinero digan o me dais más o os mando una oleada que está ahí en situaciones precarias, por eso les quitan los pasaportes y por eso no se pueden mover y en cuanto ven la vía de escape huyen de estar encarcelados en sus propios países. Ese es un problema. Entonces, eso por una parte. Luego, tú estabas hablando de que los musulmanes son más retrógrados y demás. Sí. Hay un problema, igual que lo que estamos haciendo nosotros ahora puede generar un imaginario en lo que piensa la gente de cada persona de la que estamos hablando, en este caso de los inmigrantes. Una cosa es los discursos que se generan respecto al Islam y otra cosa es cuando tú hablas con una familia musulmana y cómo vive su vida. Cierto es que hay muchos mensajes en los que se genera un repudio hacia la mujer y estoy totalmente de acuerdo. Y soy la primera que se sienta en una mesa con otro musulmán a decirle quítate la venda de los ojos y no niegues que las mujeres están reclamando sus propios derechos en los países musulmanes. O sea, que tú admites que eso existe, ¿verdad? En tu cultura, lo admites. No te enfrentas a ello, dices. En mi cultura, sí, en mi cultura propia... De mi casa, no. Hombre, tu cultura no que es tu existen, casa, hombre. Pero claro, bueno, hay una diferencia. Tú lo admites, ¿verdad? Sí, pues entonces, si admites eso, por una derivada pura, no hace falta pensar mucho. Si mucha gente de esa cultura entra aquí, ¿admites que la violencia contra la mujer puede incrementarse? Eso ya no lo admites.
Pero es que, Ahí ya fallamos. escucha, Vale. no, es que... Pero hay una es que diferencia puede entre cultura y aumentar religión, y no, Samuel. claro, puede Claro, hay una gran aumentar diferencia. La según... religión está incrustada en la cultura, sobre todo en esta cultura, de una manera más que evidente. Bueno, igual que en la No, nuestra. no, no, Y a no, ver, ¿cómo quiero igual que decir... las morales, por favor. En el cristianismo tú vas a misa si quieres. Y el código penal es el código penal, no es el libro. ¿Cómo que es igual que la nuestra? Todo el mundo... Por favor, Yo creo que tenemos que vives en la cultura más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Da las gracias, hombre. Y pon un escudo, da las Yo gracias. no te digo que no. La más acogedora que ha conocido la Pero yo humanidad. digo que no, ¿Tú sabes por qué se llama delito de blancas el delito de tráfico de mujeres? Por los piratas bereberes que raptaban europeas blancas y las llevaban como esclavas sexuales. Pero es que parece que Por estás favor. poniendo... Disculpa. ¿Sabes de dónde viene la palabra que yo esclavo? he dicho. ¿Sabes de dónde viene la palabra esclavo? Pero parece que estés diciendo cosas que yo haya dicho. Yo no estoy diciendo ese tipo de cosas. Perdóname si he Yo dicho lo- algo que no, quiero decir... Te voy a decir una cosa, lo que dices no es cierto porque la gente que tiene esa mentalidad ni siquiera se plantea venir aquí porque no estarían de acuerdo con la forma de vivir aquí. La gente... No es Vamos a ver, verdad. si nos acaban de matar a una mujer y a 2 niños hace 3 semanas, por favor, no frivolicemos Sí. con esto, ¿eh? Y aquí No, hay no, hombres no, que también no, matan a no mujeres, frivolizo. ¿o Nos no? acaban de matar a una mujer y a 2 niños. En- Una mujer que encima estaba dentro de ¿Sabes la cuántas mujeres murieron el fin de semana de la Eurocopa? ¿Cuántas ¿Dónde? mujeres ¿Cuándo? murieron? ¿Por En qué? España. ¿Qué delitos? En delito de violencia de género, violencia familiar, etcétera. sí, ¿qué? 5. ¿Y qué? 5. ¿Cómo que Por qué? españoles. Pero ¿Cómo vamos a que- ver, y qué? si vives en España y somos 50 millones, lo lógico es que bueno. los crímenes los cometan españoles. ya. Ahora bien, No, si no, traes una población No. que no respeta a la mujer, No, pero ¿tú crees que ¿cómo se va a puedes aumentar decir el- semejante Pero a ver, Ella no respeta a la tío. mujer, parece ¿Cómo ser. puedes decir? ¿Cómo puedes? Tú has dicho cojones, has dicho huevos, has dicho de todo. No me estaba refiriendo Bueno, a ti con eso. bueno. Sí te estás refiriendo a... Semejante barbaridad ¿Qué como barbaridad? ¿Cuál es? que los delitos se deben de cometer por españoles, los delitos deberían de reducirse. El único dato, ¿Pero qué ¿Se dices? están reduciendo? ¿Qué dices? No. No, ¿Cómo? déjame Claro. hablar. el único dato real que podemos compartir ahora mismo es que en los últimos años la violencia ha incrementado tanto en hombres como en mujeres, como en españoles, como en migrantes. Tenemos un problema como sociedad, no como latinos o como marroquíes Tenemos un problema o como tal. de que cuando- Luego, cuando tú dices, admites- tú has hablado de Chabola, los a bereber, ver. tú has hablado de los bereber, tú has Chabola. hablado de los bereber y hace 100 años mi bisabuelo fue matado por una bomba española. Entonces, Sí, Madre ¿qué mía, me ¿qué quieres tiene que decir ver? con eso? ¿qué me quieres decir tú con que los bereber, a Masdig, por cierto, raptaban a las blancas europeas? Pues ¿No ¿qué lo quieres? hacían los españoles cuando No. llegaron a otros países? Esto me le lleva estoy a intentando ¿por qué explicar que es existen- propio de todas las Yo te culturas. estoy intentando explicar otra cosa. ¿Por qué tienen convenios algunos países para la nacionalidad? No regalan nacionalidades. Si un padre tiene una nacionalidad, se le da a sus hijos. No se regala nacionalidad. Porque aunque tú seas segunda generación y te has criado en un barrio, por ejemplo, islámico toda tu vida, eres musulmán, tienes ciertas ¿Cuál es tu actitudes, problema con el Islam? ¿Cuál es tu problema exacto con los musulmanes? me parece que es una religión, ¿no? No hay más que ver a ciertos países musulmanes Sí. donde se tiene ciertas costumbres que van en contra de las costumbres europeas. Te puedo poner, por ejemplo, ¿Y en qué te afecta a ti eso aquí? hombre, pues que yo ahora voy por ciertos barrios Pues y veo a todas las mujeres que están tapadas. Yo ahora voy... ¿Te molesta? Sí. Que ellas vayan tapadas te molesta. ¿En qué te Es molesta? un símbolo de opresión a las mujeres. Y habría que prohibirlo. Ojalá fueran libres. Hombre, Sí. solo que cabe una foto de Afganistán hace 40 y 50 años. Vale. Hoy ha salido la noticia en el mundo ¿Tú de sabes que una dónde viene el mujer... burka? ¿Sabes dónde viene el burka? ¿Sabes qué prendas el burka? El burka no forma parte de lo que supone el Islam. Es que de verdad. Claro, es que evidente- Dejemos de Pero es que mezclar tenemos conceptos. mucha desinformación sobre el Islam. No hay ningún concepto. Y por eso es una Es- imposición en países islámicos. Claro, ¿no? hay Es que- países islámicos que son Es imposición. talibán. Es talibán. Sí, Exacto. y no son Por eso musulmanes. no- La mayoría de musulmanes no están de acuerdo con eso. Muy bien, Pero que pero... tu corriente en concreto no lo reconozca no significa que no lo sean. Y lo son. Y lo Que son. una prenda para evitar- Estudian el Corán, lo hacen como código de honor dentro del Corán. Sí, lo hacen. Y lo quieren imponer aquí en España. Y lo veo. Y no solo el velo, sino la situación de que yo ahora voy por ciertos barrios de Valencia a ciertas horas de la noche y hay puede haber más probabilidad de que me pase algo por ser mujer. Sí, eso siempre Claro, ha sí, sí, pasado. y es violencia una de género, puta sí, mierda. sí. Ha pasado, sí, y yo no te estoy negando que el machismo existe en ciertas personas en España, pero la cultura española no es machista como sí lo es ciertas culturas musulmanas. Sí lo son. Que no son culturas. Sí, hombre, sí, Marruecos no tiene un cultura. impacto enorme en la cultura y en la cultura además, hombre, sí. ¿Cómo que no? Es que tampoco. Yo decía- Tú no vas a ayudar a nadie de los países de origen con ese discurso, porque la inmensa De mayoría verdad. de las mujeres en esos países que tienen que ponerse algo en la cabeza debería ser hasta delito decir que lo hacen voluntariamente.
porque es absolutamente Conozco falso. a cientos de mujeres que lo hacen voluntariamente y tú no tienes derecho a decir Tengo que derecho, que me da la todas... gana de decir lo que me No da la tienes gana, derecho... Tengo derecho a que mi hija no viva en ese mundo y voy a ser un escudo para que mi hija no viva en ese mundo. Vamos. Y si una No mujer te quiere quepa la más mínima duda. Que te defender moleste su un pañuelo. integridad Cero y dudas. su identidad poniéndose un velo, tampoco tenemos derecho a nosotras negárselo. Vale, pues Igual que si quieres salir en En tanga un a la mundo de calle. libertad no. En un mundo donde hay una obligación evidente, sí. Si quieren En un mundo donde hay mantener... una presión ¿En Marruecos es social, obligatorio? sí. En Marruecos es obligatorio Estoy llevar el hablando de velo. un mundo donde hay una presión social evidente, sí. En Marruecos- Mira, cuando yo llegué hace 21 años a Fuenlabrada, había ya un barrio que se llamaba Barrio Moro, en Fuenlabrada. Encontrar una joven, una chica de 14, 15 años con la cabeza tapada era casi imposible. Y son las mismas. Ahora mismo ves decenas de ellas. Eso, evidentemente... Porque es a lo algo mejor que- cada vez quieren Pero, Samuel, reivindicar más su identidad. O Carmen, por ejemplo, Pero por favor, por ejemplo, ¿cómo puedes sesgar tanto? un segundo, Yo no puedo ponerle un velo. El En editor, Marruecos, para editar esto... En Marruecos, por ley no es obligación, pero ¿cuántas familias obligan a sus hijas marroquíes a portarlo? Yo conozco cientos de casos Y también. estoy totalmente en desacuerdo y yo ¿Y cómo defiendo... aseguras que aquí en España no se produzca eso? ya está. Pero igual que una ¿Cómo aseguras madre... que aquí en España no se produzca eso? que las familias obliguen a sus hijos. Sí. ¿Cómo Yo no te lo puedo asegurar porque yo no soy la madre de todas. Tú no Vale, me pues puedes yo tengo una asegurar... manera, prohibiéndolo en espacios públicos. pero ¿por qué Por tienes que favor. prohibir que puedan llevar? Porque Por tienen favor. velo. Una propuesta mejor para Por evitarlo. favor. Pero, Tengo una propuesta mejor, sí, que podamos debatir y hablar entre todos. Vale, pero la propuesta que eso no de pasa. feminismo y el impacto que tiene también. no, pero que estáis ¿De hablando del feminismo hijab qué? como si fuera... Pero ¿El que es qué? que la cultura... El impacto que tiene la paz en la cabeza de una entender. mujer en el feminismo. Eso podemos debatir también luego. Mira, hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Claro. Yo en mi país quiero que las mujeres sean libres. Pero para que me quede... Un momento. Yo, y que si quieren llevar el pañuelo lo lleven, y si no quieren, que no lo lleven. Sí, últimos 10 minutos, un momento. Por favor. ¿No crees que tiene un impacto el origen y cultura en cuanto a la tipología de delito, en este caso, ya que estamos hablando de feminismo, etcétera, a que puedan castigar más duramente a la mujer? Sí, eso pasa en todas las culturas que existen actualmente. En casi todas se castiga más a la mujer, incluso en la española. Incluso en la española. Incluso en la española. Hay grados de castigo, no te lo voy a negar, pero la mujer es más castigada en casi todas las culturas. ¿Os acordáis de aquel suceso? Un momento, Carmen, por Cuando la favor. mayor parte de No leyes sabe. están a favor de la mujer. La mayor parte... Mira, O sea, tener leyes lógicas no quiere decir que estén a favor. Que una mujer pueda llamar y denunciar que están abusando y la están maltratando no es que esté a favor de. Es lógico. Hay que usar un poquito la lógica y defender los derechos y la integridad de las personas y sus capacidades cognitivas, por el amor de Dios. Es que recuerdo el caso de Camp del Arpa, de hecho, ayer lo estábamos hablando. ¿una qué? Cuando vamos a tapar la cabeza de la nena, que ha escogido con Pero 12 ¿por qué años... dices semejantes barbaridades como para... ¿Qué barbaridades si sales allá a la calle y lo estás viendo, hombre? ¿Cómo va a ser una barbaridad decir la verdad? La decir la verdad ¿Pero qué? nunca es una barbaridad. Es una barbaridad que yo he dicho una cosa y tú dices, y ahora vamos a ponerle un velo a la nena. Tú has defendido que, que respeto. se pueden poner velos voluntariamente. Yo he Claro. defendido que existe una coacción social y familiar para que niñas que no tienen todavía capacidad de decisión lo lleven. Y no lo quiero para mi hija. La postura tuya por y eso la mía estás educando. son nítidas, claras. No. Clara y evidente. Tú estás educando a tu hija y yo voy a defender la libertad de tu hija. Que si el día de mañana quiere ser musulmana y ponerse el velo, tú no le niegues ese derecho. Y yo voy a defender la de mi hija y la de que tiene 12 años y no puede Y decirle eso que no las al padre en familias casa. musulmanas lo entienden. También, La mayor parte también. de las familias musulmanas ¿Sabes? lo entienden. ¿Sabes? Cuando se dan casos de ¿Con cuántas? apalizamientos de gente musulmana dentro de países europeos pegando a niñas europeas por no llevar el velo, A porque niñas esos europeas. conflictos étnicos se están dando. Y a las que les pegan por llevarlo, existe, claro, porque estamos todo el ¿A rato quién pegan por llevar un velo en sesgando. España? ¿A quién pegan por llevar un velo en España? Eso no se produce. Y en todo Te voy a caso, contar dentro una de ámbitos historia. musulmanes. Mira, te voy a contar una historia. Igual es porque Yo- dentro de España se llevan porque No, quieren y por eso no Carmen, les te voy a pegan. contar una historia. Aquí Yo, los sin que llevar se el ponen velo, son los musulmanes. sin llevar el velo, cuando yo llegué a este país con 7 años, unas niñas me encerraron en un baño e intentaron matarme por marroquí. No necesitaba velo para que quisieran agredirme. Mira. ¿Vale? Sí, no. O sea, Experiencia de no, Seguro no. que sí, seguro que sí. ¿Cómo?
Que esa es una experiencia anecdótica, o sea, no Una pasa. experiencia anecdótica, Sí. casi me matan y para ti es anecdótica. Pero es que No, es que Chao. O sea, no quiero pues saber chao, más. pues chao. Claro, no Vives sabes en más. la cultura más libre que existe, por eso estás aquí y puedes hablar de lo que te da la gana. Vives en la cultura donde los hombres se matarían por protegerte en cualquier escenario. Sí. Ese mismo episodio No lo he me vivido yo protegieron. de 2 árabes a una rifeña. En el No me metro de- protegieron. Pero, ¿cómo puedes hablar de libertad, Samuel, Pues si no queréis que entonces, puedan llevar velo porque quieren? violencia. ¿Cómo me La puedes hablar de violencia violencia? también. Alex, que estoy hablando de una niña de 12 años, por favor, recapacita lo que dices. Pues como muchas cosas aquí que no hacemos porque queremos. Una niña de 12 años no tiene ninguna capacidad de decisión. Si tiene un velo es porque se lo obliga a su Igual que familia. aquí hay muchas Coño. cosas que se hacen, pues por ejemplo, yo que sé. Vale, por ejemplo, en fallas, ¿por qué van las chiquillas de 12 años vestidas de fallera? Pues por imposición, ¿o no? O porque es cultura. Sí, seguro. O porque no es cultura. ¿Vas a comparar un vestido de fallera que se utiliza un día para celebrar una fiesta con taparte la cabeza 365 días al año, por favor? ¿por qué? Alex, Es negativo. Estoy seguro que no estás de acuerdo. Samuel, Te no, sale- no, te mira, sale- no. Te sale y lo lanzas. Lo woke, me sale lo woke, me sale lo woke, me sale lo woke. Es que perdóname. tengo alergia y me sale La Venga, cara va. de cultura fallera. Cierra tú si quieres, que esto no, Sí, últimos 5 minutos. Es el que menos ha hablado, es el que menos ha hablado. Venga, Alex, y luego os quiero hacer una pregunta a nivel de feminismo, inmigración. Dale, Alex, porfa. Lo que yo quiero preguntaros es por qué consideráis que llevar el velo muchas veces no es libertad, y otra pregunta es por qué en algunos países es obligatorio y en otros países no lo es, si el musulmán, en teoría, o el islam es transversal a la hora de llevar el velo. Es decir, un segundo, en Irán y en Afganistán es obligatorio, pero en Marruecos no. Sí que es verdad que hay ciertas imposiciones sociales, como yo creo que la libertad en realidad no existe, sino que al final socializamos y llevamos las cosas por decisiones ajenas a nosotros. En muchas Es ocasiones. verdad que tú vives en En- Europa, no lo vives en otros sitios. Evidentemente, pero yo no te voy a cuestionar Todos los ciudadanos nada. del Más que mundo nada, pueden Samuel, vivir algo, todos un los segundo. hacia occidental. Más que nada, Todos. porque yo no voy a entrar en trampas. Yo soy ateo, yo no creo en ninguna religión, yo no creo que ninguna ¿Por qué no religión. te opones a los procesos de islamización si eres ateo? Es que yo no veo ningún proceso de islamización. O Por sea, eso. que ahora se imparte islam en los colegios no es un Es que problema. pero que si de historia de las religiones me da igual. No, Hombre, eso debería ser obligatorio, porque el mundo no se entiende sin religión. Historia de las religiones no, islam. Pero ¿cómo que islam? ¿Qué se da islam? ¿En qué colegio se da islam? En Barcelona hay colegios. Aquí no se da islam en ningún momento. Creo que es opcional, ¿no? Pero que me da igual. Pues, Igual que estudiar tú islam. escoges si hacer Estoy en ética contra, o plástica. Carmen, yo estoy en contra, Carmen, entrando en tu marco, yo no estoy a favor de que se dé islam en las escuelas ni que se dé religión católica. Porque lo critico, te lo estoy diciendo, no quiero que se dé islam en las escuelas, no, ni islam en las escuelas, ni religión, ni, estoy ahí supurando, ni religión católica, porque soy ateo, entonces no creo en ninguna religión y creo en la firme secularización del Estado y la Iglesia. Pero la única iglesia que sé que se financia es la católica. Bien, de verdad, que es un proceso que ha llevado Francia de la laicidad. Pero por eso os he preguntado, ¿se puede? Por eso os he preguntado por qué en algunos países es obligatorio el velo y en otros no. Sí, un segundo, sí, según vosotros, el Corán, que es inentendible, que tiene una interpretación súper complicada, lo transversalizáis como si el velo fuera obligatorio. No, yo no he hecho nunca eso, jamás. Existen diferentes maneras de entender el Corán. Lamentablemente hay una que se está imponiendo por la fuerza, por la violencia, en demasiadas ciudades de Europa. Yo estoy en contra de esa, no en contra de cualquier persona que venga de Marruecos, porque de hecho es imposible vivir en Madrid donde yo vivo y no conocer marroquíes. Imposible. Igual que es imposible no conocer rumanos, venezolanos o nigerianos en el caso de mi ciudad, que es la ciudad con más nigerianos de España. Y no estoy en contra de ninguno. Que les vaya bien, que tengan suerte en la vida, sean negros, chinos, homosexuales, pero evidentemente existe un peligro. Sí, perdona. ¿Por qué en algunos países existe y en otros no? Pues por un proceso de radicalización religiosa. En Afganistán dieron un golpe de estado los talibanes. Y es por eso que ahora las mujeres tienen que llevar burka. Y si no lo portan, bajo condiciones de pena de muerte incluso. Entonces, tú ves las imágenes de los años 70 de Irán, de Afganistán, y ves a las mujeres acudiendo a la universidad, Y a las cosa que ahora no musulmanas. pueden hacer. Y a las Sí. musulmanas. Claro, Algunas sí, claro. y ¿Y eso qué te lleva a pensar? Eso me lleva ¿Que a ahora pensar. de repente todas quieren taparse la cabeza? ¿O que hay un proceso evidente de radicalización? Hay un ¿Quién ha procesos. iniciado ese proceso? pero Vete a buscar los culpables donde quieras, pero por favor que no lo implementen pero aquí. quiero decir, todo Por viene favor. también de Es que grupos no de se Estados va a Unidos que están implementar aquí. financiando grupos Es que no fundamentalistas. se va a Yo no te Yo no te voy a implementar. decir que no. Que están financiando grupos fundamentalistas en países como Afganistán, los talibanes. España también. ¿Cómo que en España? ¿Pero qué me estáis contando de que en España? Entonces, yo, si tú me dices, En Irán Que podían- llegan aquí desde Marruecos Carmen, y tú de me has repente dicho, desaparecen. en Irán podían ¿Por ir qué es en eso? minifalda. No les dejan pasar Un segundo, la me has inteligencia dicho- marroquí. en Irán podían ir en minifalda y ahora no pueden. Si eran musulmanes, eso es culpa del gobierno, no del Islam. Claro, ¿Y eso qué no. utiliza? Es culpa de una rama que se está imponiendo lamentablemente en gran parte de
las zonas donde existe el Islam, gran parte de la cultura árabe, que debemos rechazar frontalmente porque pone en peligro... Irán no es árabe. Déjame, no, Irán no es árabe, son persas, ya lo sé. ¿Quién te ha dicho lo contrario? Bueno, que hemos dicho árabe y estamos hablando de Irán. Porque en muchos países árabes que tienen el Islam como referencia, se está imponiendo una rama que es una rama radical y violenta. Esa rama radical, en procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, ha penetrado en Europa. Y muchas ciudades de Europa y barrios de Europa han cambiado sus dinámicas sociales. Y nosotros debemos luchar y ser escudo frente a eso. Todos. Yo creería que todos, izquierda y derecha. Bien, todos. Y si luego esa rama desaparece con el tiempo, ojalá sea así, y viene otro tipo de rama mucho más acorde a nuestra civilización, hombro con hombro, bienvenidos todos, vamos a trabajar por sacar el país adelante. Parece que me estés diciendo que todos los que vengan son delincuentes y violentos. Otra vez. Ese argumento ya se pasó a las 2:10 y son las 3:15. A las 2:10 ya superamos porque me eso. has dicho son fundamentalistas y que tienen... Lo que se está imponiendo en algunos países una rama fundamentalista que ha penetrado en Europa. ¿Sí o no? ¿Tú has visto que haya habido atentados? Sí, ¿no? Ahora ya no hay. Ahora ya no está viendo, Samuel. Motivados Ahora ya por... no está viendo atentados. Si se detienen todas las semanas células yihadistas en España, la semana pasada una. Todas las semanas se detienen células yihadistas en España, todas. ¿Vale? Entonces eso, ahí no podemos dudar. Ahí no hay ni izquierda ni derecha. Ese mundo, de hecho, el mundo de izquierda y derecha es un mundo europeo, occidental. Tú sales a otros continentes y no ven el mundo como izquierda o derecha. Lo que me estás diciendo es que las personas que vienen son yihadistas. ¡Hala! Corta ya, que yo creo que es el cansancio. No te ha dicho, Yo creo que es el cansancio, corta. Si no es el cansancio, no hay manera de entender tu frase, venga. No, así que sí, yo recuerdo, por ejemplo, unas estadísticas de la Europol que comparaba ataques terroristas de la extrema derecha, extrema izquierda y yihadistas, y había una brecha bestial. O sea, estamos hablando de 20, 50, comparándolo con 250 o 300. Es que el concepto del terrorismo, de yihadismo, ha cambiado por completo el paradigma de terroristas, porque hasta que apareció el yihadismo mal dicho, existía la IRA, existía ETA, existían terrorismos, pero eran más por nacionalización y por el sentimiento nacional. El yihadismo ha irrumpido tanto porque no importa la nacionalidad de la que tú defiendas, vivas, existas. Se defiende una ideología que está totalmente en contra a lo que defiende el Islam, y eso tiene que quedar muy claro. Vamos a denunciar eso. Que quede eso, por favor, de resumen final. Al menos vamos a estar de acuerdo en una cosa tan obvia. Que no se puede ni siquiera aceptar como idea que eso pueda penetrar en nuestro... Porque esto es la destrucción de Occidente, no es ni más ni menos. Cerramos ya, porque quedan 30 segundos a cada una de las cámaras. Como siempre, en este caso a los 4 ponentes. Miles de gracias por la participación. Sin Aleix, sin Naila, sin Carlos, esto no sería posible. Y más, yo creo que hoy ha sido el claro ejemplo de ello. Así que un aplauso para equipo técnico. Y también para los asistentes y el público, muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien, aunque os hayáis encontrado con personas que piensan diferente a vosotros. Y miles de gracias a los espectadores y suscriptores de este canal. Pues ya está.